1. Nota editorial. Se han escrito muchos libros sobre los Beatles, pero este contiene su propia versión escrita de los hechos acaecidos hasta 1970. Los textos atribuidos a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr y los textos suplementarios de Neil Spinall, George Martin y Derek Taylor, proceden en parte de las entrevistas que sirvieron de base para los programas de televisión y vídeo Los Beatles Anthology. También se incluyó una considerable cantidad de material que no constaba en ninguno de ellos. Para esta obra se realizaron además entrevistas exclusivas con Paul, George y Ringo. Los textos atribuidos a John Lennon proceden de una enorme cantidad de recursos mundiales analizados durante varios años, también exclusivamente para esta obra, entre los que se incluye documentación impresa y grabada, así como archivos públicos y privados. Dichas fuentes se especifican al final de este volumen. El texto se ha dispuesto de forma que siga la estructura cronológica del libro y se adecue al ritmo de la narración. A fin de que el lector sitúe las citas de John en la perspectiva histórica adecuada, cada una de ellas va seguida de la fecha en la que se dijo, escribió o publicó por primera vez. El año de la cita se representa solo con los dos últimos dígitos, de forma que, por ejemplo, en 1970 se representa como 70. En general, la fecha es aplicable a todo el texto que la precede si no se especifica lo contrario. En un número muy reducido de los casos no se ha podido fechar las citas con precisión, aunque sea corresponden a las palabras de John, en cuyo caso se incluye la cita sin fechar. Asimismo, a fin de profundizar en el contexto histórico, se han incluido unas pocas citas originales de Paul, George y Ringo y otros, previas a 1970, se han fechado, utilizando el sufijo de 2 dígitos para el año, igual que con las citas de John. Las fotografías, documentos y objetos de interés reproducidos tienen múltiples orígenes. George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr nos han permitido acceder a sus archivos privados durante la recopilación de este volumen. Pudimos acceder además a los archivos fotográficos y documentales de Apple, así como a los de EMI. Ello se suma a la labor de otros fotógrafos y agencias representados, que también se especifican al final de esta obra, donde el lector encontrará los pies de fotos seleccionados que aclaran el contenido de ciertas fotografías y otras ilustraciones. Este libro ha sido preparado para su publicación por el equipo editorial de Genesis Publications para Apple, con la cooperación del difunto Derek Taylor, quien asesoró al equipo hasta su fallecimiento en 1997. John Lennon. ¿Qué puedo deciros de mí mismo que no sepáis ya gracias a esos que nunca mienten? Llevo gafas. Como nací el 9 de octubre de 1940, no soy el primer Beatle. Es Ringo, nacido el 7 de julio de 1940. Aunque no fue Beatle hasta mucho más tarde que el resto de nosotros, y estuvo tanteando en Woodlands y eso antes de comprender dónde le aguardaba su amargo destino. A 90% de las personas de este planeta, sobre todo de Occidente, las ha traído al mundo una botella de whisky un sobado por la noche, y el hijo no figuraba entre los planes. El XC% de nosotros somos accidentes. No conozco a nadie que haya proyectado tener un niño. Todos somos sorpresas del sábado noche. Mi madre era ama de casa, supongo. Era comediante y cantante. No profesional, pero solía salir a cantar en pubs y sitios así. Tenía buena voz. Se sabía que Star la oía entonar esa cancioncilla cuando yo tenía 1 o 2 años. Era de una película de Disney. ¿Les digo secreto? ¿Promete no contarlo? Este pozo milagroso es. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo tenía 4 años y me fui a vivir con mi tía Mimi. Mimi me dijo que mis padres se habían desenamorado. Nunca criticó abiertamente a mi padre o a mi madre. A él, pronto lo olvidé. Como si hubiera muerto. Pero a mi madre la veía de vez en cuando y nunca dejé de quererla. A menudo pensaba en ella, aunque tardé mucho en darme cuenta de que vivía solo a 10 o 15 kilómetros de distancia. Mi familia la constituían 5 mujeres. 5 mujeres fuertes, inteligentes y hermosas, 5 hermanas. Resulta que una era mi madre. A mi madre, la vida la superaba. Era la menor y no sabía muy bien qué hacer conmigo, así que acabé viviendo en casa de su hermana mayor. Aquellas mujeres eran fantásticas. Un día haré una especie de saga sobre ellas, porque dominaban la situación en la familia. Los hombres eran invisibles. Yo siempre estaba con las mujeres. Las oía hablar de los hombres y de la vida, y se enteraban de todo. Los hombres no. Aquella fue mi primera educación feminista. Lo más doloroso es no sentirse querido, comprender que tus padres no te necesitan tanto como tú a ellos. Cuando era pequeño, pasé por los momentos en que prefería no ver las cosas desagradables, no deseaba saber que no me querían. El desamor acabó calando en mis ojos y en mi pensamiento. En realidad, nunca me quisieron. Si soy una estrella, es solo a causa de mi represión. Nada me habría llevado a todo esto si yo fuera normal. A veces me alegraba de no tener padres. Los parientes de mis amigos, en general, guardaban poco parecido con la humanidad. Tenían la cabeza llena de temores burgueses mezquinos. En la mía estaban mis propias ideas. Me dedicaba a pasar el rato mientras en secreto o esperaba encontrar a alguien con quien poder hablar. La mayor parte de la gente estaba muerta. Unos cuantos estaban medio muertos. Eran fáciles de distraer. Casi nadie se libra de ello. Algunos no ven que sus padres, incluso los 40-50 años, los siguen torturando. Siguen dominados por ellos, el pensamiento y la mente. Yo nunca tuve ese miedo a mis padres, ni ese afán de agradarles. Penny Lane es un barrio de las afueras, donde viví con mi madre. Mi padre, aunque era marino, siempre estaba en alta mar, y mi abuelo
La calle se llamaba Newcastle Road. Es el primer lugar que recuerdo, un buen principio ladrillo rojo, una sala que nunca se usaba, las cortinas siempre echadas, un cuadro en la pared de un caballo. Y su carruaje. Arriba solo había 3 dormitorios, uno que daba a la calle, otro detrás y uno pequeñito en medio. Al marcharme de Penny Lane me fui con mi tía, que vivía en la periferia, en un bonito chalet adosado, Menlo Avenue, 251, Walton, con un pequeño jardín. Rodeado de médicos, abogados y gente así, no la imagen pobre y sórdida que se ha proyectado. Era un buen chico de las afueras y pertenecía a una clase medio, nicho más alta que la de Paul, George y Ringo, que habitaba en viviendas subvencionadas. Nosotros vivíamos en casa propia, con jardín. Ellos no tenían nada parecido. Así que yo era un poco finolist comparado con ellos. Ringo era el único chico del barrio auténtico. Creo que procedía de la zona más infecta. No le importa, seguramente se divirtió más allí. La primera cosa que recuerdo es una pesadilla. Sueño en color, y siempre cosas muy surrealistas. El mundo de mis sueños es el Bosco y Dalí. Me encanta, cada noche lo espero impaciente. Un sueño recurrente de siempre es el del vuelo. Siempre vuelo en momentos de peligro. Ya de niño soñaba que volaba como si nadara en el aire. Normalmente volaba alrededor de mi casa o por algún lugar muy conocido. El resto del sueño solía ser de tipo pesadilla, con un caballo u otra cosa elegante. Cada vez que me acercaba a la zona de peligro, salía volando. Cuando lo soñaba en Liverpool, lo interpretaba como que quería alejarme de aquel lugar. En algunos de mis sueños más vividos, generalmente en mi época de colegial, volaba en un avión sobre cierta parte de Liverpool. El avión volaba rato y rato, cada vez más alto. Recuerdo bien uno donde había montones de monedas de media corona a mi alrededor. Y encontrar muchísimo dinero en casas viejas, más del que podía llevar. Me lo metía en los bolsillos, en sacos y tomaba con las manos, pero nunca podía cargar tanto como quería. Debía de ser ambicioso sin darme cuenta aún. Deseo inconsciente de estar por encima de los demás o de escapar de la rutina. Sueñas con tu vía de escape hasta que escapas físicamente. Yo escapé. Siento por mi ciudad lo mismo que todo el mundo. He conocido gente a la que no le gusta la suya. Seguramente porque lo pasaron fatal allí. Yo pasé una infancia sana y feliz en Liverpool y me gusta. Por mucho que viaje o viva en otra parte, sigue siendo mi ciudad natal. Fue a Liverpool donde acudieron los irlandeses cuando se quedaron sin patatas, y fue allí también donde tuvieron que quedarse los negros o donde trabajaron, como esclavos o lo que sea. Éramos un atajo de descendientes de irlandeses, de negros, de chinos, de todo tipo de gente. Se estaba convirtiendo en una ciudad pobre, muy pobre, y dura. Pero la gente tiene sentido del humor, lo pasan tan mal que siempre están haciendo chistes. Son muy agudos. Y hablamos por la nariz. Supongo que es por las vegetaciones. Era una ciudad portuaria, el segundo puerto más grande de Inglaterra. En 1800, el dinero se hacía en el norte. Allí estaba la gente más vasta, y la más despreciada. Con todos los del sur, los londinenses, nos miraban de arriba abajo. Había 2 cosas famosas en Walton. Una pertenecía a Gladstone, un reformatorio para chicos, que veía desde la ventana. Y Strawberry Field, a la vuelta de la esquina de la otra, una vieja casa victoriana reformada para los huérfanos del Ejército de Salvación. Al parecer, había sido una granja que producía fresas. De niño iba a las fiestas al aire libre con mis amigos Iván, Nigel y Pete. Andábamos por ahí y vendíamos botellas de limonada. Siempre nos divertíamos en Strawberry Field. En el jardín de infancia yo ya tenía algo. Era distinto a los demás. Toda la vida he sido distinto. No fui un caso de entonces se tomó un ácido y vio la luz o entonces se fumó un porro de María y vio la luz. Todo es igual de importante. Mis influencias son enormes, desde Lewis Carroll a Oscar Wilde, hasta los niños de barrio, que vivían cerca y acabaron en la cárcel. El problema es el mismo que cuando tenía 5 años me pasa algo malo porque veo cosas que las otras personas no ven. Siempre he sido muy casero, creo que muchos músicos lo son, escribes y tocas en casa. De más joven, cuando quería ser pintor o escribir poesía, siempre estaba en casa. Pasaba mucho tiempo leyendo. Nunca me molestó estar en casa sin hacer nada. Me divertía. Me encantaba. Lo atribuía a que era hijo único. Aunque tenía hermanastras, vivía solo. Siempre flipaba solo o con los libros. Siempre soñé con ser el artista que vive en una casa de campo, en un camino solitario, escribiendo poesía y pintando algunos óleos. Me parecía un sueño, vivir en el campo y pasear entre árboles. Me volvía loco Alicia en el País de las Maravillas y dibujaba todos los personajes. Escribía poemas al estilo de Jabberwocky. Me encantaban Alicia y Aventuras de Guillermo. Escribía mis propias historias de Guillermo, donde yo hacía todas las cosas. Winnie the Willows me encantaba. Desde leer un libro, lo revivía todo. En parte, por eso quería ser el jefe de la banda en el colegio. Quería hacerlos jugar a lo que a mí me gustaba, a lo que acababa de leer. Me pasé toda la época de Gloverale peleando, y si un niño parecía más fuerte que yo lo vencía por medios psicológicos. Los amenazaba con tanto convencimiento de que los iba a ganar, que se lo creían. Usaba el hecho de no tener lazos filiales para dominar la mente de los otros niños. Tenía ese don, el de no tener padres. Me lamentaba mucho de su falta, pero también contaba con la suerte de saber lo que significa no ser nada. Una vez me dispararon por robar manzanas. Siempre iba a por ellas con un amigo.
Nos montábamos en los topes de los tranvías de Penn y Lane y viajábamos varios kilómetros sin pagar. Yo me pasaba el viaje cagado de miedo. Un día casi ni caí al subirme al tope, de miedo que tenía. Era el cerebro de mi grupo de amigos. Aprendí un montón de chistes verdes de muy pequeño, menos contaba una niña que vivía cerca. Nunca me hablaron de sexo. Lo aprendí de las paredes de los bakes. A los 8 años, ya sabía todo. No quedaba nada por ver, todo el mundo había visto fotos, gorras, todo el mundo conocía las perversidades y marranadas que se podían hacer, uno se enteraba. Cuando nos liberamos del sentimiento de culpa y de la hipocresía, el sexo ocupará el lugar que le corresponde en la sociedad, el de una parte de la vida. Edimburgo es uno de mis sueños favoritos. El Festival de Edimburgo y el Tatú en el Castillo. Todas las bandas del mundo venían a desfilar y a tocar. Los favoritos eran los americanos porque marchaban que te cagas, aparte de los escoceses, que eran los reyes. Recordó que me emocionaba mucho, sobre todo al final, cuando apagan las luces y se quedaba tocando un gaitero escocés solitario iluminado por un solo foco. Ya lo muy pequeño se veía que estaba dotado para la música y no entiendo por qué nadie hizo nada al respecto, quizá porque no se lo podían permitir. Cuando era pequeño fue solo a Edimburgo para ver a mi tía y me pasé todo el viaje en autocar tocando la armónica. O al conductor le gustó y me dijo que al día siguiente fuera a verle a un sitio de Edimburgo. Me dio una fantástica. Alucinada con ella. También tenía un pequeño acordeón con el que tocaba solo con la mano derecha las mismas canciones que interpretaba a la armónica, cosas como Swedish Rhapsody, Moulin Rouge y Greensleeves. No recuerdo por qué empecé con ella. Seguramente conseguí una muy barata. Sé que solíamos alojar estudiantes y uno tenía una armónica. Dijo que me compraría una si me aprendía una canción para la mañana siguiente. Me aprendí 2. Entonces debía de tener entre 8 y 6 años, llevaba un pantalón corto, en cualquier caso. En Inglaterra hay un examen llamado Eleven Plus con el que te machacan desde los 5 años. Si no apruebas el Eleven Plus, estás acabado para siempre. Fue el único examen que aprobé en la vida, porque estaba aterrorizado. Cuando pasas el examen, el profesor te dice que hagas lo que quisieras. Así que me dediqué a pintar. Miraba a los cientos de niños nuevos en el Instituto Quarrybank y pensaba: Dios, tendré que abrirme paso a golpes entre toda esta gente, tal como había hecho en Dovedale. Algunos parecían realmente brutos. La primera vez que me peleé, perdí. Me relajaba enseguida cuando me lastimaban. Tampoco fue gran cosa, solté muchos tacos, grité y lancé un puñetazo rápido. Las peleas terminaban cuando había algo de sangre. A partir de entonces, cuando pensaba que alguien podía atizar más fuerte que ello, le decía vale, cuerpo a cuerpo. Era agresivo porque quería estar bien considerado. Quería ser el jefe. Me atraía más eso que ser solo uno de los segundones. Quería que todo el mundo me obedeciese, que riesen mis bromas y me dejaran mandar. Supongo que al principio intenté estudiar un poco, como hacía a menudo en Dovedale. Había sido sincero en Dovedale, como mínimo. Siempre daba la cara. Pero empecé a comprender que hacía el tonto, por eso empecé a mentir en todo. Nimi solo me pegó una vez, por quitarle dinero del bolso. Siempre le brillaba algo, para chucherías y cosas así, pero aquel día seguro que me pasé. Cuando tenía unos 12 años, pensaba que sería un genio pero que nadie se daba cuenta. Pensaba: o soy un genio o estoy loco. ¿Cuál de las dos cosas? No. Puedo estar loco porque no me han cerrado. Luego, soy un genio. O sea, el genio es una variedad de loco. Todos nos sentimos así, pero yo no las tenía todas. Conmigo, como me pasaba con la guitarra. Si existen genios, yo lo soy. Si no, me da igual. Lo pensaba de pequeño, cuando escribía poesía y pintaba. No me sentí realizado cuando los Beatles se hicieron famosos, he sido así toda la vida. El genio también es dolor. Es solo dolor. Siempre me preguntaba por qué nadie me ha descubierto. ¿No se dan cuenta en el colegio de que yo era más listo que todos? Si echo un vistazo a las notas, siempre pone lo mismo: tiene demasiadas cosas la cabeza o malgasta la vida soñando despierto. En el colegio malgasté la vida soñando despierto. Pasé XX años en trance porque me aburría a más no poder. Si no estaba en trance, no estaba allí, me iba al cine. O a dar una vuelta. Solía poner nerviosos a los mayores cantando una versión propia de The Happy Wanderer en momentos inapropiados. Me expulsaron por un tiempo. Creo que fue por comer chocolate durante las oraciones o por hundir a un instructor de natación, alguna tontería por el estilo. Un profesor de mates escribió: si sigue así, va de cabeza al fracaso. A casi todos les caía mal, porque siempre estaba deseando recordarles lo increíblemente perspicaces que eran. Pero siempre había un profesor en cada colegio, normalmente de arte, o de lengua o literatura inglesa. Si tenía algo que ver con el arte o la escritura, no había problema, pero si la cosa iba de ciencias o matemáticas, estaba perdido. Cuando tenía 15 años pensaba: ojalá pudiera marcharme de Liverpool y ser rico y famoso. Quería escribir Alicia en el País de las Maravillas, pero cuando piensas haga lo que haga, nunca voy a superar a Leonardo, acabas por decirte para qué. Mucha gente lo ha pasado peor que yo y han hecho cosas mejores. Yo no diría que soy un escritor nato, sino un pensador nato. Siempre se me dio bien en el colegio, cuando querían que imaginaras algo en lugar de darte un tema, a mí me resultaba fácil. Anne Cole que dibujábamos mucho y hacíamos circular los dibujos. Pintábamos pero ciegos que guiaban a personas normales. Supongo que tenían un sentido del humor negro. Empezó en el colegio.
Una vez volvíamos a casa de una entrega de premios y nos habíamos tomado unas birras. Liverpool está lleno de personas deformes, hombres de menos de 1 metro de alto que venden periódicos. Hasta entonces no me habían llamado la atención, pero aquel día, de camino a casa, parecían estar por todas partes. Cada vez nos hacía más gracia y no parábamos de reír. Supongo que es un modo de ocultar tus emociones, de disimularla. Nunca lastimaría a un minusválido. Solo era parte de nuestras bromas, de nuestra forma de vida. Todos los niños dibujaban, escriben poesía y todo eso, y algunos lo seguimos haciendo hasta los ex-biggie, pero la mayoría lo dejan hacia los shii, cuando aparece un tipo y les dice no eres bueno. Eso es lo que nos dicen toda la vida, no lo haces bien. Es un bodrio. Nos ha pasado a todos, pero si alguien me hubiera dicho, a lo largo de mi vida sí, eres un gran artista, habría sido una persona más segura. Deberían darte tiempo para alentar tus intereses. A mí siempre me ha interesado el arte y en una época fui el primero de la clase, pero nadie me prestó ninguna atención. Como cuando te preguntan qué quieres ser. Yo diría pues periodista. Nunca se me ocurriría decir artista, porque en el ambiente social del que procedo le solía decir a mi tía, lees sobre los artistas, los veneras en los museos, pero no los quieres cerca de tu casa. Los profesores decían no, algo de verdad. Yo decía, bueno, ofrézcame alguna alternativa. Me sugerían veterinario, médico, dentista, abogado. Y yo sabía que por nada del mundo me dedicaría a ninguna de esas cosas. Así que, para mí, no había salida. En los 50, solo querían científicos. Las personas con intereses artísticos eran comunistas. Aún no son, para la gente. En la escuela de artes y oficios incluso intentaron hacer de mí un profesor, querían desuabrirme de pintar y me dijeron ¿por qué no te haces proceso? Podría pintar los domingos. Decidí que no. En el colegio, diciembre, la sociedad no andaba bien. En la rebelde igual que mis compañeros. Y cualquiera que destacada, no encajaba en el plan del colegio. Mis notas del Quarry que eran del tipo es inteligente pero no se esfuerza. Fui un colegial particularmente ofensivo. Soy el típico héroe de la clase trabajadora. Mi revolución estaba en la línea de la D.H. Laurent, no creía en las clases y luchaba contra toda la estructura social. Siempre fui rebelde porque los problemas sociales me amalgaman mucho. Pero, por otra parte, deseaba que me quisieran y me aceptaran. Por eso estoy actuando como una purga de circo. Porque me gustaría integral. A una parte de mí me gustaría ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no sé músico, poeta, gritón y lunático. Pero no puedo ser lo que no soy. ¿Qué diablos haces entonces? Quieres enterarte, pero no lo haces porque eres incapaz. En el colegio me tenían por duro, pero lo cierto es que me lo montaba para parecer más duro de lo que era. Solía meterme en líos. Me vestía de matón, como un Teddy Boy. Claro que si iba a los barrios bajos y le tropezaba con otros Teddy Boys, corría peligro. En el colegio era más fácil, porque podía ejercer el control psicológico para pasar por duro. O sea, robábamos en las tiendas y ese tipo de cosas, pero nada muy fuerte. Liverpool es una ciudad bastante dura. Muchos de los auténticos Teddy Boys tenían poco más de 20 años. Eran estibadores. Nosotros solo teníamos 15, éramos unos críos. Ellos llevaban hachuelas, cinturones, cadenas de bicicleta y armas de verdad. Nosotros nunca llegamos al lejos, y si alguien se plantaba delante de nosotros, echábamos a correr, mi banda y yo. La banda que yo capitaneaba se dedicaba a robar en las tiendas, bajarles las bragas a la chica, y cosas por el estilo. Cuando estallaba la bomba y pillaban a todo el mundo, yo siempre me liberaba. Pasaba miedo en el momento, pero, de todos los padres, Minnie fue la única que nunca llegó a enterarse. Casi todos los profesores me odiaban a muerte. Cuando me hice mayor, ya no nos limitábamos a llenarnos los bolsillos con golosinas y porquerías de las tiendas, empezamos a pillar suficiente para vender solo los demás, cosas como cigarrillos. No soy un tipo duro. Siempre me ha hecho falta una fachada para protegerme de las neurosis de los demás. En realidad, soy un tipo débil y muy sensible. Yo diría que tuve una infancia feliz. Salí agresivo, pero nunca fui desdichado. Siempre me estaba riendo. Nos llevábamos bien el marido de Mimi y yo. Era simpático y amable. Cuando murió yo no sabía cómo manifestar mi tristeza en público, qué se hacía o se decía, así que fui arriba con todo. Luego llegó mi prima y subió también. Nos pusimos histéricos. No podíamos parar de reír. Después me sentí muy culpable. Mimi se ocupaba de mi manutención y quería conservar el chalet sin pasar apuros, así que en una época alojamos estudiantes. Ella siempre quiso que yo fuera o jugador del club bioquímico. Yo escribía poesía y cantaba desde el principio de vivir con ella. Me enfadaba y le decía, mira, soy un artista, no me des la lata con las mates. No intentes convertirme en químico o veterinario. No puedo. Le decía, no me rompas los papeles. Llegaba a casa, a los 14 años, y ella había hurgado entre mis cosas y me había tirado las poesías. Yo le decía, algún día ve famoso y tú lo lamentarás. Había visto poemas por ahí, de esos que lees para empalmarte. Me preguntaba quién los escribía y pensé que yo podía hacer uno. Mimi lo encontró debajo de la almohada. Le dije que le habían obligado a copiarlo para un chico que no sabía escribir muy bien. Lo había escrito yo, claro. Cuando hacía poemas serios, las cosas emotivas, más tarde, los escribía con una escritura secreta, a base de garabatos, para que Mimi no pudiera leerlos. Mi madre Julia vino a vernos un día con un abrigo negro y sangre en la cara. Había tenido algún accidente.
No puede afrontarlo. Pensé esa área y es mi madre, sangrando. Salí al jardín. La quería, pero no deseaba implicarme. Supongo que era un cobarde moral. Quería ocultar cualquier sentimiento. Julia me regaló mi primera camisa de colores. Empecé a ir a visitarla. Conocí a su nuevo amigo y no me pareció gran cosa. Yo lo llamaba Twitchy, el Tix. Julia se convirtió para mí en una especie de tía joven, o una hermana mayor. Al crecer, como tenía más broncas con Mimi, a veces pasaba el fin de semana con Julia. A Twitchy se le conocía como Roberto Dickens o Bobby Dickens. Su segundo marido, no sé si ella se casó o no, un camareta de todos nerviosa, con el pelo ralo y pringado de margarina. Siempre metía la mano en la margarina o en la mantequilla, normalmente en la margarina, y se engrasaba el pelo antes de salir. Guardaba las propinas en un bote grande, encima de un armario de la cocina, y yo siempre se las robaba. Creo que se las cargaba mi madre. Era lo mínimo que podían hacer por mí. Siempre fantaseaba con una mujer hermosa, inteligente, morena, de pómulos pronunciados, una artista sin perjuicios, a lo Juliet Greco. Mi alma gemela. Alguien a quien ya conocía, pero que había perdido por algo. De adolescente, claro, Anita Ekberg y las típicas diosas nórdicas llenaban mis fantasías. Eso hasta que Brigitte Bardot se convirtió en el amor de mi vida, a finales de los 50. Todas mis novias morenas parecieron una constante presión para que se convirtieran en Brigitte. Para cuando me casé con mi primera mujer, que era de pelo castaño, ya se había convertido en una rubia de cabello largo con el flequillo de rigor. Unos años después conocí a la Brigitte real. Yo iba de ácido y ella estaba acabada. Leí algo de un tipo hablando de sus fantasías sexuales y los deseos que había sentido toda su vida. A los 20 años, y después de los 30, había pensado que acabarían por enfriarse. Cuando cumplió 40, seguía pensando que se enfriarían, pero la cosa no iba a menos 60, 70. Las ideas de calenturientas seguían ahí cuando ella no respondía. Pensé mierda, porque yo estaba esperando a que se apaciguaran, pero supongo que durarían para siempre. Para siempre es una expresión un poco fuerte, digamos que sigues igual hasta que dejas este cuerpo, al menos. Esperemos. Quizás el truco sea vencerlos antes de marcharte, de otro modo vuelves a por más, y quien quiere volver solo por volver. Recuerdo una noche, o debería decir un día, de adolescente, que estaba follando con mi novia en una lápida y el culo se me llenó de pulgón. Fue una buena elección de karma o jardinería. Bárbara, ¿dónde estás ahora? ¿Gorda y fea? ¿Con 15 hijos? Aquellos años de horror conmigo deberían de haberte preparado para cualquier cosa. Lo más triste del pasado es que ya pasó. Me pregunto a quién estará besando ahora. América era el templo de la juventud en la imaginación de todo el mundo. En América había jóvenes, y en el resto del mundo solo gente. Todos conocíamos América, todos nosotros. Las películas de Doris Day, Rod Hudson, James Dean o Marilyn. Todo era americano. La Coca-Cola, el ketchup Heinz, pensaba que el ketchup Heinz era inglés hasta que fui a América. Antes del rock and roll, la música era en su mayor parte americana. Teníamos artistas propios, pero los grandes artistas venían de América. Eran los americanos quienes actuaban en el London Palladium. Ni siquiera se hacía una película inglesa sin la presencia de un americano, aunque fuera una de serie B, porque nadie habría ido a verla. Y si no podían contratar a un americano, contrataban a un canadiense. No existía algo así como un disco inglés. Creo que el primer disco inglés semejante a tal cosa fue Move It de Cliff Richard, y antes de eso, nada. Liverpool es cosmopolita. Era allá donde regresaban los marinos y Dickens se traían discos de blues de América. En Liverpool oíamos unos viejos discos de blues, guarindongo que la gente de Gran Bretaña y Europa ni siquiera habían oído nombrar, solo zonas portuarias. De toda Inglaterra, sin contar Londres, es en Liverpool donde hay más afición al country and western. Allí oía música country and western antes de escuchar rock. La gente de Liverpool y los irlandeses de Irlanda son igual, se toma la música muy en serio. Antes del rock había clubes muy conocidos de folk, blues y country. En western. De niños criticábamos las canciones folk porque nos parecían muy de clase media. Todos eran universitarios con grandes bufandas y una jarra de cerveza en la mano cantando con voz red pipí. Yo trabajaba en una mina de Newcastle y toda esa mierda. Había muy pocos cantantes de folk auténticos, aunque me gustaba un poco Dominic Bean y en Liverpool se podía oír alguna cosa buena. En la radio o la televisión oías de vez en cuando discos muy viejos de auténticos trabajadores irlandeses cantando, y tenían una fuerza increíble. Pero en general la música folk la hace gente con voz pastosa que intenta mantener vivo algo viejo y muerto, como el ballet, algo minoritario que un grupo minoritario mantiene ahí. Hoy día, la música folk es el rock. La música folk no es una guitarra acústica y un cantante que habla de minas y ferrocarriles, porque ya no cantamos así. Cantamos sobre el karma, la paz, cualquier cosa. En mi casa casi nunca se ponía la radio, así que llegué al pop algo tarde, no como Paul y George, ya que se levantaban con la radio encendida. Yo solo la oía en otras casas. La era Vila Ley no me afectó demasiado. Cuando sonaban sus discos por la radio, mi madre se ponía a bailar, le parecía fantástico. Yo aún los oía, pero no me decían nada. Un tipo que conocía llamado Don Beatty me enseñó el nombre de Elvis Presley en el New Musical Express y me dijo que era genial. Era Earl Break Hotel. Pensé que sonaba un poco forzado. Las revistas de música decían que Presley era fantástico, y al principio esperaba algo como Perry como o Sinatra. Earl Break Hotel me parecía un título
sensiblero y en aquellos tiempos sonaba raro. Pero después, cuando lo oí, casi me muero. Lo escuché por primera vez en Radio Luxemburgo. Me parece fantástico. Recuerdo que volvía a casa corriendo con el disco y dije suena como Frankie Laine, John Murray y Tennessee Ernie Ford juntos. Soy fan de Elvis Presley porque en realidad fue Elvis quien me sacó de Liverpool. En cuanto lo oí entré en la historia. Aquello era vida, no había nada más. Solo podía pensar en el rock and roll, aparte de sexo, comida y dinero, pero en el fondo, todo es lo mismo. La gente ha intentado acabar con el rock and roll desde que empezó. Los padres, sobre todo, le tenían mucha manía. Las palabras, al principio, tenían un doble sentido muy claro. Se suprimían muchas frases para el público blanco. Aquella música de negros era muy sexual. Little Richard tuvo que volver a grabar Tutti Frutti. Hicieran lo que hiciesen, les cambiaban un montón de palabras. Elvis hizo One Night With You. Originalmente era One Night of Sin is what I'm praying for. Todos los techos eran muy buenos, eran expresiones de la calle, de negros. Llevaban diciendo que no durará desde que oí hablar de él y en los periódicos no paraban de escribir que está muriendo. Nunca morirá. Su huella se nota en toda la música, desde que hizo su aparición. Surgió de las raíces del blues y el rhythm and blues, el jazz y el country. En la combinación perfecta de música negra y blanca. Por eso tuvo tanto éxito. Cuando tenía unos 16 años, solo escuché 2 álbumes enteros. Uno fue el primero o el segundo de Carl Perkins, no recuerdo cuál. Otro, el primero de Elvis. Fueron los únicos de los que me gustaron todos los temas. Al oír cosas como Reality y Repeated me vienen a la mente imágenes de cuando las escuchaba de más joven. Recuerdo cómo era el sello americano, londinense. Recuerdo que le puse el disco a mi tía y ella dijo que es. Y recuerdo escenas con todos bailando. Buddy Holly era fabuloso, llevaba gafas, lo cual me hacía gracia, aunque yo pasé años y años sin ponérmelas en público. Pero Buddy Holly fue el primero que destacó realmente en Inglaterra, tocando y cantando al mismo tiempo, no solo rasgueaba, sino que hacía punteos. No lo conocí, yo era demasiado joven. Tampoco lo vi en directo. Vi a Eddie Cochran, a Gene Vicente Flor y a Little Richard, pero los conocí más tarde. Eddie Cochran fue el único a cuyo concierto asistir, como fan, sentado entre el público. Little Richard fue uno de los grandes de todos los tiempos. Lo oí por primera vez cuando un amigo mío que fue a Holanda y trajo un Ek con Long Tall Sally en una cara y Sleeping en la otra. Nos dejó alucinados. Nunca en la vida habíamos oído a alguien cantar así, y todos esos saxos tocando como locos. Lo más emocionante de Little Richard de los primeros tiempos era cuando gritaba justo antes del solo, era un alarido. Se te ponían los pelos de punta al oír aquel grito larguísimo que daba paso al solo. Aún me siguen encantando Little Richard y Jerry Lee Lewis. Son como pintor expeditivos. Chuck Berry es uno de los grandes poetas de todos los tiempos, un poeta del rock, podría decirse. Se adelantó mucho a su época, en cuanto a letras. Todos le dábamos mucho, incluido Dylan. Me ha gustado todo lo que ha hecho, siempre. No se podía comparar a los otros intérpretes. Seguía la tradición de los grandes artistas del blues, pero él escribía sus letras, sé que Richard lo hacía, pero Berry escribía letras de verdad. Eran fantásticas, aunque la mitad del tiempo no sabíamos lo que estaba diciendo. En los 50, cuando la gente cantaba prácticamente sobre nada, Chuck Berry escribía canciones del tema social, con una métrica increíble. Cuando escucho rock bueno, me deshago y ya no me interesa nada más en la vida. El mundo se puede acabar si está sonando rock and roll. Es una enfermedad que tengo. Esa es la música que me llegó de las provincias de Inglaterra al mundo. Hizo de mí lo que soy, sea lo que sea. No sé qué habría sido de nosotros sin rock and roll, y realmente me encanta. El rock era real, todo lo demás era irreal. De todo lo que estaba pasando cuando tenía 15 años fue lo único que me llegó al alma. No había pensado en la música como modo de vida hasta que me topé con el rock. Esa fue la música que me llevó a tocar. Cuando tenía 16 años, mi madre me enseñó música. Primero me enseñó a tocar acordes de banjo, por eso en las primeras fotos del grupo estoy tocando acordes raros, y de ahí pasé a la guitarra. Recuerdo la primera guitarra que vi. La llevaba un tipo vestido de vaquero cerca de Liverpool, con estrella, sombrero de vaquero y todo eso. Eran vaqueros de verdad y se lo tomaban en serio. Lo habían sido mucho antes de que existiera el rock. Al principio utilizaba la guitarra prestada. No sabía tocar, pero mi madre me compró una de una casa anteventa por catálogo. Era bastante mala, pero yo la tocaba sin parar y adquirí mucha práctica. Tocaba la guitarra como un banjo, sin usar la sexta cuerda. Mi primera guitarra valía 10 libras. Lo único que quería era improvisar un acompañamiento, aprendí a tocar solo para acompañarme la voz. Cuando tuve la guitarra, tocaba un rato, lo dejaba y luego volvía a tomarla. Tardé unos 2 años, ahora sí y ahora no, he llegado a tocar sin pensar. Creo que recibí una clase, pero se parecía tanto al colegio que lo dejé. Aprendí sobre todo pillando trocitos aquí y allá. Una de las primeras cosas que aprendí fue a Tat, a Shame y me trae muchos recuerdos. Después aprendí Tad Belderey. Saqué los solos de John y Begode y Carol, pero no sabía tocar el de blues o de shoes. En aquellos tiempos estaba muy influido por Chuck Berry, Scotty Emory y Carl Perkins. Lo mejor que Mimi dijo fue: la guitarra está bien como hobby, John, pero nunca de ganadas la vida con ella. Unos fans americanos grabaron la frase en acero y se la enviaron. La tiene en la casa que le compré, pero sitio donde no puede perderla de vista.
En la época del rock en Gran Bretaña, yo debía de andar por los 15, así que sería hacia en 1955, había una cosa fantástica llamada skiffle, una especie de música folk. Música folk americana con tablas de lavar, y todos los chicos de 15 en adelante tenían grupos de eso. Escucho música country. Empecé imitando a Hank Williams cuando tenía 15 años, antes de saber tocar la guitarra, aunque un amigo tenía una. Iba a su casa, porque él tenía tocadiscos, y cantábamos las canciones de Lonnie Donegan y Hank Williams. Él tenía todos los discos. Yo solía cantar Honky Tonk Blues. Presley era country, country rock. Carl Perkins era realmente country, solo que con un ritmo más acentuado. Al final hicimos un grupo con chicos del colegio. Creo que el tío que tuvo la idea no llegó a entrar. La primera vez quedamos en su casa. Estaban Eric Griffins a la guitarra, Pete Shotton a la tabla de lavar, Len Garry, Colin Anton a la batería y Rod al baño, y alguien llamado Ivan Vaughan. Ivan iba al mismo colegio que Paul. Nuestra primera aparición fue en Rosebery Street. Estaban celebrando el Día del Imperio. Hacían una fiesta en la calle. Tocamos en la parte trasera de un camión. No nos pagaron. Después de eso, de vez en cuando tocábamos en fiestas, nos daban algún que otro chelín, pero actuábamos sobre todo por diversión. No nos importaba tocar gratis. El grupo se llamó The Quarrymen antes de convertirse en los Beatles. A la banda original le pusimos el nombre por mi instituto, llamado Quarry Bank. Tenía un lema en latín que significaba de esta piedra sacarás la verdad. Sea como sea, siempre suspendíamos, nunca hacíamos nada y Pete estaba muy preocupado por su futuro. Yo le decía no te preocupes, todo irá bien, a él y a la banda que me seguía entonces siempre tenía un grupo de 3,4 o 5 chicos a mi alrededor que tenían diversos papeles en mi vida, ayudantes y subordinados. Por lo general, yo era el matón. Los Beatles se convirtió en mi nueva banda. Siempre creí que pasaría algo. No hacía planes para el futuro. No estudiaba para los exámenes. Nunca ahorren unas perras, no era capaz. Así que era el típico chaval de quienes los padres de otros chicos decían no vayas con él. Porque sabían cómo era yo. Los padres se daban cuenta instintivamente de que yo creaba problemas, o sea, que no me conformaba y podía influir en sus hijos, y tenía razón. Me las ingeniaba para trastornar las familias de todos mis amigos. En parte por envidia de no tener eso llamado hogar. Pero sí lo tenía. Tenía una tía y un tío y una bonita casa en la periferia. Todo ese rollo del niño huérfano es basura porque contaba con la protección de mi tía y mi tío, y me cuidaban muy bien. Creo que me desmadré un poco. Iba a la deriva. No he estudiado en el colegio y cuando me presenté a 9 exámenes de bachillerato, fracasé estrepitosamente. En los de prueba aprobé inglés y arte, pero en los de verdad ni siquiera arte. Me supo mal no haber aprobado arte, pero había renunciado. Solo les interesaba el trabajo limpio. Yo nunca he sido limpio. Mezclaba todos los colores. Una de las pruebas decía haz un dibujo inspirado en viaje. Yo dibujé un jorobado lleno de verrugas. Como era de esperar, no les gustó. Todos sabíamos que el título de bachillerato no era la panacea. Podías hacer el esfuerzo y tirar de adelante, pero yo no. Pensaba que me aguardaba un gran reto. Y sabía que no era el título de bachillerato. Hasta los 15 años, yo no había sido distinto de cualquier otro gilipollas de 15. Un día decidí escribir una canción, y lo hice. Pero eso no me hizo cambiar. Eso de que descubrí mi talento es un montón de mierda. No tengo talento, salvo para ser feliz o para gandulear. Siempre estaba pensando que iba a ser un artista famoso y que me tendría que casar con una señora mayor muy rica, o con un hombre que me cuidara en mientras yo me dedicaba a crear. Pero entonces apareció el rock and roll y pensé, ajá, esto es. Ya no tendría que casarme ni que vivir con nadie. En realidad no sabía qué quería hacer, aparte de acabar como un millonario excéntrico. Tenía que ser millonario. Si no lo conseguía por las buenas, lo conseguiría por las malas. Estaba dispuesto a robar, estaba claro que nadie iba a pagar nada por mis pinturas, pero era demasiado cobarde y nunca lo hice. Planeé dar un palo en una tienda con otro tío, hacerlo bien para variar, no solo chorizar algo. Examinamos las tiendas por la noche, pero nunca encontramos el momento de hacerlo. Mimi me había dicho que al fin lo había logrado, ya era un auténtico Teddy Boy. A todo el mundo le parecía mal, no solo a Mimi. Eso fue el día que conocí a Paul. Lo conocí a través de Iván. Por lo visto él sabía que Paul siempre andaba intercambiando música y pensó que sería una buena adquisición para el grupo. Y un día, que estábamos tocando en Bolton lo trajo. Los dos nos compenetramos muy bien. The Quarrymen actuaban encima de una tarima y había mucha gente porque hacía un día caluroso y soleado. Fue el primer día que hice Bebop Alula en directo. Bebop Alula es una de mis canciones favoritas de siempre. Tocábamos en la feria de una parroquia y yo actuaba con un amigo en común de Paul y mío. Otro amigo mutuo trajo a Paul y dijo creo que vosotros os llevaréis muy bien. Hablamos después de la actuación y vi que tenía talento. Se puso a tocar la guitarra detrás del escenario e interpretado 20 Flights Road de Eddie Cochran. Paul sabía tocar la guitarra, la trompeta y el piano. Con eso no quiero decir que tuviera más talento, pero su educación musical era mejor. Cuando nos conocíamos, yo solo sabía tocar la armónica y 2 acordes de guitarra. Afinaba la guitarra como un payo, así que mi guitarra solo tenía 5 cuerdas. Paul me enseñó a tocar bien, pero tuve que aprender los acordes con la mano izquierda porque es zurdo, los aprendía del revés y al llegar a casa los invertía. Cuando lo
Trajeron del público para que me conociera, eso es lo que yo estaba haciendo, actuar con un grupo y tocar una guitarra de 5 cuerdas como un bayo. Paul me dijo que los acordes que yo estaba tocando, en realidad no eran acordes, y su padre dijo que ni siquiera eran acordes de banjo, aunque yo creo que sí. En aquel entonces tenía una buena guitarra de unos $14. La consiguió a cambio de una trompeta que su padre le había regalado. Me impresionó mucho ver a Paul tocando 20 Flights Rock. Sabía tocar la guitarra. Me dije, es tan bueno como yo. Hasta entonces, yo había sido la piedra angular. En aquel momento pensé, si le digo que entré en el grupo, ¿qué pasará? Se le ocurrió que tendría que mantenerlo a raya si le dejaba entrar. Pero era bueno, así que valía la pena tenerlo. Además, se parecía a Elvis. Me cayó bien. Me convencía que entrara alguien mejor que los que ya estábamos. Optaba por mejorar el grupo o por mantener mi posición. En lugar de decidirnos por el individualismo, escogimos la formación más fuerte iguales. Me volví hacia él ya en aquel primer encuentro y le dije, ¿quieres entrar en el grupo? Y por lo que recuerdo, al día siguiente dijo que sí. Paul tenía una trompeta y la absurda teoría de que había aprendido a tocar el Old Die When the Saints Go Marching In. Soplaba tan fuerte como podía y ahogaba todo lo que los demás intentábamos hacer. Pensaba que la melodía le salía muy bien, pero nosotros no reconocíamos ni una notada. George entró a través de Paul. Paul me presentó al George y yo tuve que decidir si lo dejaba entrar. Le oí tocar y le dije, toca Roundachi. Le dejé entrar y nos quedamos los tres. El resto del grupo prácticamente fue expulsado. Le pedimos a George que entrara porque sabía más acordes, muchos más que nosotros. Nos fue de mucha ayuda. Paul tenía un amigo en el colegio que descubría acordes, y esto circulaban por todo Liverpool. Cada vez que aprendíamos un acorde nuevo, escribíamos una canción en torno a él. Nos saltábamos las clases e íbamos a casa de George a pasar la tarde. George parecía aún más joven que Paul, y Paul aparentaba unos 10 años, con su cara de niño. George parecía demasiado joven. Al principio, yo ni quería saber su edad. Hacía una ruta de reparto y parecía un niño. Una vez vino a verme y me pidió que lo acompañara al cine, pero yo fingí que estaba ocupado. No le cayó bien hasta más tarde. Mimi siempre decía que tenía la voz grave de Liverpool, un auténtico paleto. Decía John, está visto que te gusta la purria. Bolillo conectamos enseguida. Yo estaba un poco preocupado porque mis viejos colegas se iban y llegaba gente nueva como Paul y George, pero pronto nos acostumbramos los unos a los otros. Empezamos a tocar temas muy rítmicos como 20 Flights Rock, curioso, porque se suponía que aún éramos un grupo de esquifle. Let's Save Apart era mi gran éxito. No tenía sentido ensayar para bolos inexistentes, pero seguíamos tocando juntos para divertirnos. Normalmente en casa de alguno. Muchas veces teníamos el tocadiscos en marcha y poníamos los últimos éxitos americanos, intentábamos lograr el mismo resultado. Te ponías a tocar la sala de baile y a los Teddy Boys no les caías nada bien, porque todas las chicas se ponían a mirar al grupo, llevabas las patillas y el pelo largo, y estabas en el escenario. Después, los tíos querían matarte, así que nos pasábamos de los 15 a los 17 huyendo de la gente con una guitarra bajo el brazo. Siempre pillaban al batería, no podía cargar con todo. Corríamos como locos y nos subíamos al autobús porque no teníamos coche. Yo me montaba con la guitarra, pero al bajista, que solo tenía un bajo de una cuerda con un cajón de té, solían pillarlo. Lo que hacíamos era tirarles el bajo o un sombrero para que se despacha. Se da gusto, y mientras escapábamos. Cuando dejé Quarry Band me apunté en la Escuela de Artes y Oficios de Liverpool pensando que tal vez acabase dibujando chicas despampanantes para pósters de pasta de dientes. Creo que hace unos años me insinuaron si quería volver y echar un vistazo, pero ya vi bastante cuando estaba allí. Le tengo cariño, pero no mucho. El director de Quarry Bank, Pop Hoy, me aconsejó que fuera a la Escuela de Bellas Artes. Dijo, si no hace eso, más le vale despedirse de la vida. Así que lo arregló, para que me admitiesen. Desarrollé un gran sentido del humor, conocí a gente estupenda, me reí y toqué rock. Por supuesto, estuve tocando rock durante todo el tiempo que fui al instituto, desarrollando las bases de la música. No me acababa de entusiasmar. Pensé que estaría lleno de gente mayor, pero decidí hacer el esfuerzo y tratar de llegar a algo. Me quedé 5 años haciendo ilustración publicitaria. Fui porque no parecía que hubiera esperanza para mí en ningún otro campo y era casi lo único que podía hacer. Pero allí tampoco fue muy bien, porque soy perezoso. En la escuela había tanta libertad que acabé pasándome de la raya. Era estudiante de arte cuando Paul y George aún estaban en el instituto. Hay una gran diferencia entre estar en el instituto e ir a la escuela. Yo ya tenía relaciones sexuales, debía y hacía muchas cosas por el estilo. Cuando llegué a la Escuela de Bellas Artes, todos pensaron que era un Teddy. Después me volví un poco bohemio, como les pasa a todos, pero seguía vistiéndome como un Ted, de negro y con pantalones ajustados. Imitaba a los Teddy Boys, pero me sentía dividido entre ser un Teddy Boy y un estudiante de arte. Una semana iba a la escuela con bufanda y el pelo hacia abajo y a la siguiente me ponía la cazadora de cuero y los vaqueros ajustados. Arthur Ballard, uno de los profesores, me dijo que debería cambiar un poco, no llevarlos tan ajustados. Estaba bien, Arthur Ballard me ayudó, hizo que me quedara cuando otros querían echarme. Pero en realidad yo no era un Teddy, solo un rockero. Únicamente lo fingía. Nunca me gustó el trabajo. Debería haber sido ilustrador o especializarme en pintura porque molaba. Pero fui a parar a rotulación.
Nada de volvía loco, así que me metieron en eso. En rotulación eran unos capullos muy meticulosos. Para lo que allí hacía, podrían haberle puesto a hacer paracaidismo. Suspendí los exámenes. Me quedé porque era mejor que trabajar. Yo sostenía el arte abstracto era fácil y echaba pintura por todas partes. Todos decían que aquello era basura y yo les dije demostrármelo, y lo hicieron. Opté por la pintura. En realidad no era un pintor. Era un ilustrador. Pero la ilustración no me interesaba. Me gustaba la pintura en la escuela porque la gente era más divertida. Todos mis amigos estaban en esa sección y hacían más fiestas. Así que quise ser pintor, pero nunca lo habría logrado. En ninguna profesión habría llegado a nada. Sin embargo, como siempre presente que tendría éxito. Atravesaba momentos de duda, pero siempre supe que al final sucedería algo. Cuando tenía 17 años pensaba ojalá hubiera un punto terremoto, o una revolución. Solo para dedicarme al pillaje. A los 17 años, esas cosas te parecen de maravilla porque ¿qué puedes perder? Ahora tampoco tengo nada que perder. No quiero morir ni sufrir daños físicos, pero si vuelan el mundo en pedazos, nos libraremos de todos nuestros sufrimientos. Adiós. Se acabaron los problemas. Estaba pasando el fin de semana con Julia y Tuichi. El pasmo vino a casa para decirnos lo del accidente. Fue tal como tenía que ser, como en las películas, preguntando si yo era el hijo y todo eso. Después nos lo dijo y los dos nos quedamos blancos. La mató un poliborracho fuera de servicio, cuando ella volvía a casa de mi tía, donde yo vivía. Yo no estaba allí en aquel momento. Estaba en la parada del autobús, y el tipo la atropelló con el coche. Fue lo peor que me había pasado nunca. Julia y yo habíamos llegado a entenderlos bien, en solo unos años. Podíamos hablar. Nos llevamos bien. Ella era genial. Yo pensaba mierda, 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 mierda. Todo se ha jodido. Ya lo tengo que rendirle cuentas a nadie. Tuichi se lo tomó de aquello. Después dijo ¿y quién va a cuidar de los niños? Lo hubiera matado. Maldito egoísta. Pillados un taxi para ir a Sexton General, donde estaba su cadáver. No quería verla. Estuve hablando con el taxista todo el camino, histérico, sin parar de despotricar, como sucede en estos casos. El taxista se limitaba a gruñir de vez en cuando. No quise entrar, pero Tuichi sí. Se derrumbó. Fue otro gran trauma. La perdí 2 veces, una vez cuando me llevaron a vivir con mi tía, y la otra vez a los 17, cuando murió físicamente. Fue muy traumático para mí. Pasé una temporada terrible. Me quedé muy amargado y el resentimiento que siempre había arrastrado se le acentuó. Ser adolescente, rockero y estudiante de arte y perder a mi madre justo cuando estaba recuperando mi relación con ella. Ayuda más decir mamá está muerta que mi madre murió o mi madre nunca se portó muy bien conmigo. Muchos tenemos imágenes de nuestros padres que no se basan en la realidad. No lo exorciza, ya ha pasado, pero ayuda. En primer lugar, tienes que permitirte aceptarlo. Nunca me permití a mí mismo aceptar que mi madre se había ido. Es como cuando no te permites llorar, o sentir algo. Algunos sentimientos son demasiado dolorosos, así que los niegas. Tenemos la capacidad de bloquear sentimientos y lo hacemos casi todo el tiempo. Esos sentimientos empiezan a manifestarse en mí, aunque llevará ahí toda la vida. Y se siguen manifestando. No sé si cada vez que agarre una guitarra voy a cantar sobre mi madre. Supongo que a partir de ahora lo expresaré de algún otro modo. Todo arte es la expresión de un dolor. Creo que toda la vida lo es, todo lo que hacemos, pero sobre todo los artistas. Por eso son tan vilipendiados. Los critican. Porque exhiben el dolor, no pueden evitarlo. Lo expresan en el arte y en su manera de vivir, y a la gente no le gusta enfrentarse a la realidad del sufrimiento. De niño soportas el dolor hasta un límite. Literalmente, te bloquea parte del cuerpo. Es como si se te resistiera a ir al lavabo o a bañarte. Si pasas mucho tiempo sin hacerlo, se acumula. Y con las emociones pasa lo mismo, las acumulas a lo largo de los años y se expresan de otra forma: violencia, calvicie o miopía. Incluso me confirmé, alrededor de los 17 por razones muy materialistas. Pensé que debía tomar medidas, por si las moscas. Siempre he sospechado que había un Dios, incluso cuando me consideraba ateo. Por si acaso. Lo creo, así que soy todo compasión, pero aún así hay cosas que te molestan. Solo que odio las cosas con menos rabia que antes. Ya no estoy tan amargado, quizá aunque he escapado un poco. Creo que la sociedad está controlada por unos dementes con objetivos absurdos. Supongo que ya me había dado cuenta de los 16, o incluso antes de los 12 él, pero lo he expresado de manera distintas a lo largo de mi vida. Siempre. Estoy expresando lo mismo, pero ahora puedo formularlo así. Creo que nos gobiernan unos maníacos con fines maníacos. Podrían encerrarme solo por decir esto. Ahí radica la democracia. No me da miedo morir. Estoy preparado para la muerte porque no creo en ella. Pienso que solo es como salir de un coche para montar en otro. En la escuela era bastante autodestructivo. Debbie destrozaba cabinas telefónicas. Por las calles de Liverpool, a menos que estés en la periferia, es mejor pasar desapercibido. Y llegar al Cavern no era cosa fácil, a veces ni siquiera a mediodía. Es un sitio inseguro. Bebíamos a lo largo de una sesión muy larga, pero los 17 o 18 años puedes beber mucho y no fastidia que demasiado el cuerpo. En la escuela, cuando bebía, me ponía un poco violento, pero tenía un amigo llamado Geoff Mohamed, Dios lo tenga en su seno, que murió. Era árabe con una mezcla de indio y me hacía de
guardaespaldas. Cada vez que me metía en líos, él me rescataba. Todo el mundo andaba por un club llamado el Jacaranda, que está cerca de la Escuela de Artes, en el centro de Liverpool. Y empezamos a ir por allí antes de formar el grupo en serio, cuando solo éramos Paul, George y yo. Lo primero que grabamos fue Cat Better Day, una canción de Buddy Holly y una de Paul titulada In Spite of All the Danger. Adquirí más confianza y empecé a pasar de mí. Me iba largas temporadas, me vestía como me daba la gana. Tenía que pedir prestado o robar, porque la escuela no tenía dinero. Siempre estaba encima de Paul para que pasara de su padre y se vistiera como quisiese. Él, como a su padre no le gustaba, no se ponía los pantalones de pitillo. Y su padre, a mis espaldas, decía lo posible porque me echaron del grupo, según me enteré más tarde. Decía porque nos deshace y sellón. No hace más que crear problemas. Córtate bien el pelo y ponte pantalones anchos. Como si yo fuera mala influencia solo por ser el mayor y el primero en pillar la ropa. Vivía de cualquier manera. El piso de Gambier Terrace estaba hecho polvo. Creo que pasamos unos 4 meses allí, ensayando pintando. Parecía un vertedero. Debíamos de vivir 7 en la misma casa, en condiciones terribles. No había muebles, solo camas. Y como nos dedicábamos a holgazanlear, no lo considerábamos realmente un hogar. Los otros intentaban pasearlo un poco, pero nosotros no nos preocupábamos, salvo que una vez que compre un trozo de alfombra vieja o algo así cuando fui a Hamburgo, dejé allí toda mi ropa. Tenía un amigo de mi misma edad que era fanático del blues, él me hizo aficionarme a esa música. Entendía el rock. Sabía que iban Elvis, Fats Domino y Little Richard, pero decía, ¿y qué te parece esto? Aquello no acabó con mi afición al rock, sino que sumó el blues auténtico a mis conocimientos. El blues es auténtico, no está pervertido, no se piensa, no es un concepto, es una silla. No es el diseño de una silla o una silla mejor o una más grande, o una silla de piel o con dibujos. Es la primera silla, una silla para sentarse, no una silla para mirar o admirar. En esa música te sientas. En la escuela solía sonar blues. Para poner rock teníamos que colgarlo en el blues. En el tocadiscos de la escuela solo te dejaban poner jazz tradicional, así que me las ingeniero para entrar en el comité e incluir el rock. De todas formas, podíamos convencer a los snobs poniendo blues, Lead Belly y lo que sonara. Entonces, conocí a Cynthia en la escuela de arte. Cynthia era toda una pija de hoy la que snob a morir. Siempre nos estábamos burlando de ella y remedándola, Geoff Mohamed y yo. Silencio, por favor, gritábamos. Nada de chistes verdes. Ha llegado Cynthia. La clase montó un baile. Yo estaba mamado y la saqué a bailar. Geoff me había dado la paliza diciendo, a Cynthia le gustas, ¿sabes? Mientras bailábamos, la invité a venir a una fiesta al día siguiente. Dijo que no podía. Estaba comprometida. Me sentía eufórico de habérmela ligado. Tomamos algo y volvimos al piso de Stuart Sutcliffe. Por el camino compramos pescado y patatas fritas. Estaba histérico. Ese era el problema. Tenía celos de cualquiera a quien se acercara. Le exigía absoluta confianza porque no era digno de confianza. Estaba neurótico y proyectaba en ella todas mis frustraciones. Me dejó enseguida. Fue terrible. No podía vivir sin ella. Pasé 2 años muerto de rabia. O estaba borracho o metido en alguna bronca. Con todas las novias me había pasado lo mismo. Algo no andaba bien. Mi educación dejó mucho que desear, lo único que aprendimos fue a temer y a odiar, sobre todo al otro sexo. De adolescente solo veía películas donde los hombres pegaban a las mujeres. Así se hacía, eso era de machos, abofetearlas, tratarlas mal, un Bogart y todo eso. Con esa actitud crecimos. Tardé mucho en librarme de aquello. La realidad no es así. Empecé a entenderlo pensando qué pasaría si les dijera a Ringo, a Paul o a George traerme tal cosa. Haz que llaman a la puerta. Si trataras a tu mejor amigo como tratase tu novia, quedaría un puñetazo la cara. Mi infancia no fue tan terrible. Leímos artículos en las revistas de fans americanas que decían, esos chicos salieron de barrios bajos. Yo siempre iba bien vestido, estaba bien alimentado e iba al colegio, y me crié como cualquier buen chico inglés de clase media baja. Eso hacía distintos a los Beatles, el que George, Paul y John fueron chicos con estudios. Hasta entonces, todos los rockeros habían sido, en esencia, negros y pobres del sur rural o de los guetos. Y los blancos, camioneros, como Elvis. Buddy Holly parecía más de nuestro tipo, un chico del extrarradio que había aprendido a leer y escribir, y alguna cosa más. Lo curioso de los Beatles era que todos habíamos estudiado y no éramos camioneros. Paul podía haber ido a la universidad. Siempre fue un buen chico. Aprobaba los exámenes. Podría haber llegado a ser, no sé, el Dr. Carney. Yo mismo lo habría logrado si hubiera estudiado un poco. Nunca estudié. A veces pienso en los amigos que dejaron el colegio al mismo tiempo que yo, cuando decidí ir a la Escuela de Bellas Artes. Algunos fueron directos a trabajos de 9 a 5, y a los 3 meses parecían viejos. Muchas posibilidades tenía yo de que me pasara. Lo importante es no tener que estar en una oficina, ni en ninguna parte. Me gusta improvisar en la vida, odio hacer planes. ¿Quién sabe de dónde salieron los Beatles? Es como la eterna pregunta de por qué tomas este camino, y no aquel otro. Tiene mucho que ver con ser de Liverpool, o haber ido al Instituto Quarry Bank, o vivir en una casa con una biblioteca llena de Oscar Wilde, Whistler y Fitzgerald y el Club del Libro del Mes. 3 Paul Carney.
Nací en el hospital de Walton el 18 de junio de 1942. Mi madre era católica, mi padre protestante. Se casaron bastante tarde y me tuvieron cuando rondaban los XL. Mi madre era comadrona y donde quiera que trabajara nos cedían la casa de esta. Siempre nos sentíamos como una familia de pioneros en una caravana. En cuanto nos habíamos instalado en una casa, teníamos que trasladarlos a otra, en las afueras de Speke, pongamos por caso, donde aún no habían construido las calles. Vivíamos allí un tiempo y entonces estallaba el látigo, y ya nos estábamos mudando otra vez. Estaba bien, nos adaptábamos. Había fronteras, el extrarradio de Liverpool, en nuestros posibles destinos. Pese a todo, mi infancia fue muy segura. Tengo un hermano, Michael, año y medio menor que yo. Liverpool posee una identidad propia. Incluso tiene un acento peculiar en un radio de 15 kilómetros. En cuanto traspasadas esos 15 kilómetros estás en el Lancashire profundo, tío. Cuando uno se quería allí, creo que no ese apartamento. De niño, Liverpool eran tranvías. Llegamos al final del trayecto y el conductor iba a los mandos del otro lado y te llevaba de vuelta. Había vestigios de la guerra, por todas partes. Jugábamos mucho en los solares arrasados por las bombas y crecimos pensando que solar significaba más o menos parque infantil. Nunca los relacioné con los bombardeos. ¿A dónde vas a jugar? Abajo, donde las bombas. Decía cosas como neurosis de guerra sin parar nunca en su verdadero significado. Siempre había un tipo con uniforme de desmovilización que andaba por ahí haciendo tics. La gente preguntaba ¿qué le pasa? Ah, tiene neurosis de guerra. Recuerdo los inviernos. Era como estar en Siberia, en pantalón corto, 7 gritaban las rodillas. Siempre tenía sabañones en la cara interior de las rodillas y los muslos de la humedad y el frío, y el viento que los azotaba. Era Boy Scout, pero no había reunido muchas insignias, conseguí una de Vivat morir de acampada. Y recordó que siempre había millones y millones de neumáticos de coche en los muelles, entre los cuales jugábamos. Iba mucho los muelles. Me inspiraban un sentimiento muy romántico. Tenía un amigo cuyo padre era el capataz del Herculaneum Dock y una noche me quedé a dormir allí. Llegó un barco de España y quisimos practicar el español, porque acabamos de empezar a estudiarlo en el colegio. La única frase que practiqué fue, no rápidamente, porque hablaban muy deprisa y no sabía cómo se decía despacio. Recuerdo un español en el muelle a quien le estaban cortando el pelo. Hasta nuestra adolescencia, hubo un mercado llamado St. John, creo que luego se convirtió en un aparcamiento o algo así. Tengo buenos recuerdos del mercado. Oía a un hombre gritar ¿cuánto me ofrecen por esta vajilla? Empezaba diciendo vale 50 libras, y yo no pido ni XX. No pido ni 10. Mire, señora, 3 libras todo el lote. Los apilaba en precario equilibrio, todos los platos se balanceaban de mala manera, y los dejaba sobre la mesa dando un golpe para demostrar que era una vajilla fabulosa. Siempre había alguien del público, un infiltrado, que gritaba yo los compro, y entonces todo el mundo se abalanzaba. Sentías la tentación de comprarlos aunque no tuvieras las 3 libras y no necesitases un montón de platos, de lo buen vendedor que era. Me encantaba. Muchas veces bajaba por Dungeon Lane a la playa, donde estaba el faro de la costa de Mersey. Allí me robaron el reloj 2 chavales más brutos que yo. Tenía yo, entonces 10 años. Vivían en la calle del lado, la parte trasera de su jardín daba al nuestro, así que solo tuve que decir ha sido él, papá. Tiene mi reloj. Los denunciamos a la policía, los jugaron y los encerraron, por tontos. Tuve que testificar contra ellos. Fue el primer juicio al que asistí. Mi colegio era un antiguo internado, el Liverpool Institute. Era muy oscuro y tenebroso, desde la perspectiva de ahora casi me parecía de Dickens. Estabas a los 11 años y de inmediato estabas en tercero. Era un vestigio de otros tiempos, porque años atrás habrías entrado con 9. Los pobres niños no entendía nada por qué estoy en tercero si acabo de empezar. A mucha gente no le gusta el colegio. A mí no me volvía loco, pero tampoco me desagradaba y a veces me divertía mucho. Me interesaba la literatura inglesa, porque teníamos un buen maestro. Lo que no me hacía gracia era que me dijesen lo que debía hacer. A la altura del colegio, el autobús siempre iba lleno, pero si andaba un cuarto de hora en dirección al muelle, donde estaba la primera parada, el autobús iba vacío y podía ocupar el mejor asiento, que era arriba, al principio o al final según de qué humor estaba. Más tarde hubo un tiempo en que me subía con una pipa al piso de arriba de un autobús y me sentaba allí, con la sensación de ser Dylan Thomas o alguien así, a leer obras de Beckett o Tennessee Williams. De pequeños íbamos a la escuela dominical. A mi madre le gustaba que asistiéramos. No hacíamos mucho más en cuanto a religión. Naturalmente, todo el mundo hacía lo normal, como cantar el himno en la asamblea escolar de las mañanas. Gracias a eso acabaron por gustarle mucho los himnos. Cuando empecé a componer, recuerdo que preguntaba a la gente ¿a qué te suena esta canción? ¿Qué te parece? Y contestaban bueno, suena un poco como una canción religiosa. Era una de las críticas que la gente hacía a mis primeros temas. No obstante, desarrollé mi filosofía religiosa en la punta del muelle. Era como el Speaker's Corner. Los católicos siempre estaban discutiendo con los protestantes. El protestante decía todo lo que dice mi colega es falso. El pecado mortal no existe, no habéis nacido pecadores. Y entonces el católico saltaba. Este señor no sabe que el pecado mortal sí existe, y que si no expiáis la culpa arderéis en el infierno por siempre jamás. Nunca se ponían de acuerdo, aunque ambos eran cristianos.
El problema irlandés, el problema de Oriente Medio, todo se reduce a eso. En el muelle tuve oportunidad de oír muchas discusiones en torno a la religión y llegué a la conclusión de que God, Dios, solo es la palabra good, bien, sin la O, y que devil, diablo, solo es la palabra evil, mal, con una de más. En realidad, lo que ha hecho la gente a lo largo de la historia es personalizar las dos fuerzas del bien y del mal. Y aunque les han dado muchos nombres, como Jehová o Alá, tengo la sensación de que todo es lo mismo. Cuando tenía 11 años sucedió algo digno de recordar. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo fuimos al campamento de vacaciones de Woodlands. Tengo una fotografía donde se me ve con pantalones cortos y la americana del colegio, un niño gordito. Nadie se pondría el uniforme para ir de vacaciones, pero creo que no. Tenía nada más, era mi ropa pija. Mi hermano hizo la foto. Estoy delante de un puesto de perritos calientes, que nos parecía una pasada, un puesto americano, de perritos calientes. Así que ahí estaba yo, con mi gorra del colegio y todo, y un calor de mil demonios, cerca de la piscina, cuando salieron del salón Calypso 5 tíos de Gatesead. Todos iban igual, boina de tartán, un jersey gris de cuello redondo, pantalones cortos de tartán, zapatillas y una toalla blanca debajo del brazo. Caminaron en fila hacia la piscina para darse un buen baño y me di cuenta de que todas las cabezas se volvían como diciendo ¿quiénes son? En aquel instante se me encendió la lucecita y me di cuenta del poder de parecer alguien. Aquella semana ganaron el concurso de talentos en Woodlands por lo que quiera que hicieran, ya se sabía que iban a ganar. Mi padre tenía instinto musical. De más joven había tocado la trompeta en una pequeña banda de jazz. En los 60 descenteré una foto que alguien me había dado y aparece él delante de un gran bombo. Esa foto nos dio la idea para SGT Pepper de Jimmy Mac Jazz Band. Mi padre está ahí sentado, a los 24 años, de Smokey D, con mi tío Jack al lado. Tío Jack tocaba el trombón. Todo era muy familiar. Mi padre tocó la trompeta hasta que se le cayeron los dientes. Después lo intentó con el clarinete, pero era un desastre y nos reíamos de él. En casa solía tocar el piano. Siempre tuvo un piano. Suena de maravilla, aún lo tengo. Por cierto, lo compró en Norton Music Stores, NEMS. Brian Epstein era el hijo de Harry Epstein, el propietario, y Harry le vendió a mi padre su primer piano. Todo es así en Liverpool, muy interrelacionado. Guardó algunos recuerdos de infancia, maravillosos, como estar tendido en el suelo escuchando a mi padre tocarlo. Ya Biot de Leaves sigue siendo una de mis canciones preferidas, y música de la época de Paul Whiteman era uno de sus favoritos, canciones viejas como Stairway to Paradise. Aún hoy le tengo mucho cariño al piano, quizás heredado de mi padre, debo de llevarlo en los genes. Toco el piano desde que nací hasta que estuve bastante metido en los Beatles. Y enseguida se comprende de dónde vengo cuando se escuchó un viejo tema como Stumbling, que tiene una melodía muy ingeniosa. Mi padre me dijo porque era ingeniosa, él me proporcionó la educación musical. En el colegio no te enseñaban nada, no teníamos clases de música. Te hacía reparar en cosas como los cambios de acorde del principio de Stairway to Paradise. Más tarde nos decía que teníamos que hacerlo con los Beatles. Nosotros le robábamos papá, Will de Stairway to Paradise. Por favor. Hace poco estábamos escuchando Like Dreamers 2, una de mis canciones del principio. George y yo nos miramos y él dijo es tu viejo, es Stairway to Paradise. Así que gran parte de mi sentido musical me viene de mi padre. Recuerdo que uno de sus amigos venía a menudo a visitarlo, entonces él decía ahora podemos tocar de verdad. Era un tal Freddie Rimmer, un pianista. Hablé con él más tarde y no se consideraba tan bueno, pero para mí, de niño, tocaba unos acordes ricos y brillantes, nunca había oído tal cosa igual. Interpretaba las mismas cosas que mi padre, Chicago y las viejas canciones de jazz. Estaban interesados en compases raros, sin saberlo. Mi padre era un pianista autodidacta bastante bueno, pero nunca aún quería enseñarme porque no había estudiado música. Le decía enseñarnos algo, y él contestaba si quieres aprender, aprende bien. Era la vieja ética según la cual para aprender hacía falta un profesor. No habría estado mal que me enseñara, pero respeto las razones por las que no lo hizo. Al final aprendí a tocar de oído, igual que él, inventándomelo todo. Por fin recibir clases, pero nunca me gustó la idea, sobre todo porque no conocía a la profesora, y no le hacía mucha gracia ir a casa de una señora mayor, olía a viejo, así que me sentía incómodo. Era solo un crío. Me gusta bastante lo que me enseñaba, pero empezó a ponerme deberes para la semana que viene, quiero que te aprendas esto. Además de que las clases no me hacían ninguna gracia. Deberes, aquello era una auténtica tortura. Aguanté 4 o 5 semanas. Después los deberes se volvieron muy complicados y lo dejé. Hasta el día de hoy no he aprendido a escribir ni a leer música, ahora tengo la vaga sospecha de que cambiaría mi modo de hacer las cosas. Mi padre compuso una canción, la única, que yo sepa, y muchos años más tarde le dije papá, ¿sabes aquella canción que compusiste, Walking in the Park with Eloise? Me contestó no la compuse, solo la hice, sea como sea, le dije que había grabado con unos amigos míos en Nashville. Uno de los amigos era Chet Atkins, y él trajo a Floyd Kramer. Nos juntamos, llegábamos la canción especialmente para ponérsela a mi padre. Mi padre me había dicho aprende a tocar el piano porque así te invitarán a fiestas. Él siempre tocaba en fin de año. Nuestra familia celebraba por todo lo alto la Nochevieja, las mejores fiestas que puedo recordar, aunque todo el mundo se reunía. A los chicos nos dejaban ayudar en la barra, que eran unos cuantos cajones y un tablón.
Nos enseñaron que si alguien pedía un gin con era ginebra con vermut y que ron con negro era ron con grosella negra. Aprendimos a hacerlo todo. Si quieren cerveza, sacarla del barril de ahí, y si la quieren suave, está ahí. Era genial, porque todos se ponían borrachos hasta el culo. El tío Jack, un viejo asmático, decía muy bien, hijo. ¿Conoces este? Y siempre te contaba los mejores chistes. Para mí, un buen chiste es una magnífica adquisición, como un lingote de oro. No recuerdo que tío Jack contara nunca uno malo, siempre eran de morirse de risa. Él y mi tío Harry, borrachos como cubas. Y a medianoche de fin de año, en casa de tío Joe, en Aintree, venía un gaitero, solo un vecino, y era maravilloso, muy entrañable. Cuando hablaba con John de su infancia, me daba cuenta de que en la mía había habido mucho más afecto. Creo que por eso yo aprendí a ser tan abierto respecto a los sentimientos en particular. No me importa ponerme sentimental. Conozco mucha gente que se avergüenza de ello. A mí me parece una cualidad muy valiosa. La fiesta de fin de año era tradicionalmente en la gran noche de mi padre. Solo le relevé como pianista de la fiesta de fin de año cuando ya no podía tocar por culpa de la artritis. Un anciano llamado Jack Collier, casado con una prima mía, venía con una jarra para mí y la dejaba encima del piano. Se quedaba allí y me escuchaba, y mientras tomaba su cerveza decía me gusta, me gusta, me gusta. Eso era todo lo que decía, y me traía bebidas. Llegó un tiempo sin tocarlas, pero parte de mi repertorio eran Red Robin y Carolina Mon. Tenía un tío genial, Ron, que venía y decía muy bien, hijo. A ver, ¿conoces Carolina Mon? Y yo contestaba sí. Entonces él decía bueno, pues no la toques aún, espera a que yo te lo diga. Yo te diré cuándo. Yo me esperaba, y la atmósfera se iba caldeando, podías notar cómo la fiesta se animaba y se iba creando ambiente. Alrededor de las se me acercaba y me tocaba el hombro muy bien, dijo adelante. Allá iba Carolina Mon, y la gente estallaba en ovaciones. Siempre acertaba, sabía encontrar el momento justo. Yo tocaba durante horas y era una buena plática. Así aprendí mucho. Más tarde, la gente quería que tocara Let It Be y otras canciones mías en esas fiestas, pero yo nunca quería. No, me parecía ortodoxo. Mi padre también era un gran aficionado a los crucigramas y siempre nos decía que hiciéramos crucigramas, que mejoraría nuestra capacidad de palabra. ¿Cómo? Había dejado la escuela muy pronto, tuvo que ocuparse él mismo de su educación. Me enseñó palabras que nadie más sabía escribir bien. Flema, en su trabajo había conocido a mucha gente a quien admiraba, así que él y mi madre creían en la educación y en la promoción personal. Supongo que mucha de mi ambición me viene de ellos. Mi padre también podía ser muy tímido. Él y mi madre no me hablaron de sexo, les daba vergüenza. Mi padre intentaba explicármelo, pero se hacía un lío. Decía ¿ves esos perros de ahí? Y yo decía sí, tirarles agua fría. No, lo que intentó decirte 3. Suspensivos trataba de abordar el tema pero yo, en cualquier caso, me enteré por los otros niños cuando tenía unos 11 años. ¿No lo sabes? Decían. ¿De dónde ha salido? No obstante era estupendo, como y buenas intenciones y mucho afán de superación. En realidad me llegó muy lejos, pero lo deseaba con todas sus fuerzas y también mi madre. Como era enfermera, mi hermano y yo íbamos para médicos, cosa que nunca habríamos logrado porque éramos demasiado perezosos. En ese ambiente me crié. La muerte de mi madre cuando yo tenía 14 años fue el gran golpe de mi adolescencia. Murió de cáncer, pero de eso me enteré más tarde. En el momento, no supe de que había muerto. Mi madre quería que habláramos bien y aspiraba a hablar en inglés de la reina. Una de las cosas que me hacen sentir más culpable es haberla puesto en evidencia por su manera de hablar. Pronunciaba ask, preguntar, con una muy larga. Y yo decía se dice ask, mamá, y le tomaba el pelo. Cuando murió, recuerdo que pensé gilipollas, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tuviste que menospreciar a tu madre? Creo que ya casi lo he superado, Dr. La muerte de mi madre dejó a mi padre destrozado. Eso fue lo peor, oír y llorar a mi padre. Nunca lo había visto en aquel estado. Fue un golpe terrible para mi familia. Maduras de golpe, porque nunca habías imaginado que oía llorar a tu padre. No te extraña de las mujeres, de los niños en el parque o incluso de ti mismo, es comprensible. Pero cuando se trata de tu padre, comprendes que algo va muy mal y se tambaleaba tu fe en todo. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que me afectase. Seguía adelante a esa edad, aprendí a ponerme un caparazón. Nadie te decía eso de quédate en casa y llora. Eso te lo recomendarían. Ahora, no en aquel entonces. Aquello creó un vínculo muy fuerte entre John y yo, porque él perdió también a su madre poco después. Ambos nos vimos abrumados por emociones que debíamos aprender a sobrellevar y, al ser adolescentes, teníamos que aprenderlo rápido. Comprendimos que había pasado algo de lo que no podías hablar, aunque sí podía aceite, porque los dos habíamos pasado por lo mismo. A él le parecía bien reírse y a mí también. A todo el mundo le parecía bien. Nos podíamos reír de la muerte, pero solo por fuera. Yo lo paso fatal, pero los jóvenes no muestran el dolor, prefieren ocultarlo. De vez en cuando, un par de veces en los años siguientes, se abrió la herida. Nos sentamos en alguna parte y soltamos unas lágrimas juntos, no muy a menudo, pero nos sentaba bien. Mi madre ya no estaba y había que hacer las tareas de casa, yo tenía que encender el fuego y limpiar un poco. Pero también hacíamos un poco de cuento con el asunto. Teníamos un par de tías, lo cual era una bendición.
Tía Milly y tía Ginny venían los mates, y aquel era el mejor día de la semana porque llegaba a casa y no tenía que hacer nada. La cena me estaba esperando y yo podía limitarme a dejarme caer en una silla e irme a la cama. Aprendí a cocinar algunas cosas. No soy mal cocinero. Pida una lata de tomates y los servía hasta hacer una buena salsa. Incluso cuando empezamos a ser conocidos y tocábamos en los clubs de Liverpool, mi padre se presentaba en el cavern con un cuarto de kilo de salchichas y me las tiraba, eran para la cena. Suponía que tenía que ir a casa, colocarlas en el grill y hacer un puré de patatas. Aún hoy día hago puré de patata muy bueno. De vez en cuando iba a ver el fútbol. El equipo de mi familia era el Everton y acudía a Goodison Park un par de veces con mis tíos Harry y Ron. Guardó un buen recuerdo, pero el fútbol no me volvía loco. Los Beatles no eran muy deportistas. Cuando iba al campo, eran las ocurrencias de la gente lo que me gustaba. Siempre había cómicos entre el público, debe de ser la gente que se inventa los chistes. Recuerdo que en un partido había un tío con la trompeta y comentaba las jugadas con música. Alguien chutó a gol pero la pelota voló muy por encima de la portería y él tocó, más allá de las montañas, más allá del mar. Muy ingenioso. Mi padre me compró una trompeta para mi cumpleaños, en Roseworth Depers, la otra tienda de música de la ciudad, y me encantó. En aquel entonces era la reina. Empezó con Harry James, hombre de la trompeta de oro, pero los 50 el héroe era Eddie Calvert, una gran estrella británica que tocaba Cherry Pink and Apple, Blossom White, todos aquellos discos de trompetistas efectistas. Había muchos y todos queríamos ser un trompetista. Durante un tiempo lo intenté con la trompeta. Aprendí The Signs, que aún sé tocar en do. Aprendí la escala de do y un par de cosas. Entonces me di cuenta de que no podía cantar con esa cosa en la boca y pregunté a mi padre si no le importaba que la cambiara por una guitarra, que también me encantaba. No le importó y cambié la trompeta por una guitarra acústica, una Zenith, que aún conservo. No estaba mal como primera guitarra. Como era zurdo, la tocaba con el mástil a la derecha. Todo el mundo tenía guitarras para diestros, pero yo aprendí algunos acordes al revés. La, re y mi, con eso bastaba en aquellos días. Empecé a componer canciones, porque ya podía tocar y cantar al mismo tiempo. A los 14 compuse la primera. Se llamaba I Lost My Little Girl I Woke Up This Morning, My Head Was in a Whirl, Only Then. Es una cancioncilla graciosa y cursi basada en 3 acordes. Sol, sol séptima y do. Me gustaba cómo bajaba la línea melódica mientras la otra subía. Eso se llama, si no me equivoco, movimiento contrario. Era una canción muy inocente. Compuse todas mis primeras canciones, aquella incluida, con la Zenith, canciones como Mitchell y Sour Standing There. Con esa guitarra. También aprendí 20 Flights Rock, la canción gracias a la cual entré más tarde en The Quarrymen. Acabó por resultarme muy incómoda. Mi primo Ian no era mal carpintero, él y su padre trabajaban en la construcción y me la regaló con una abrazaderas y 2 tornillos de 5 centímetros de largo, de esos que se utilizan para sujetar estantes. Ahora ya ha sido bien restaurada y tiene mejor aspecto que nunca. John era el tech de la zona. Más que conocerlo, lo veías. Estoy al corriente de la historia de John y, conforme me hago mayor, me doy cuenta de que su infancia lo marcó mucho. Su padre se fue de casa cuando tenía 4 años. No creo que John lo superase nunca. Hablé con él de eso. Se preguntaba ¿no se marcharía por mi culpa? Claro que no, pero no creo que John se librase nunca de esa sensación. En lugar de vivir con su madre, se fue a vivir con su tía Mimi y su tío George. Cuando murió su tío George, John empezó a pensar que los hombres de su familia arrastraban una maldición. El padre se va de casa, el tío muere. Él quería a su tío, nunca le costó querer a la gente. Todas las pérdidas debieron de afectarle mucho. Su madre vivía en lo que se llamaba pecado, conviviendo con un tío con el que tenía 2 hijas, Julia y Jackie, muy buenas chicas. Yo quería mucho su madre, la idolatraba. Yo también la quería. Era fabulosa, muy guapa y divertida, con una preciosa melena pelirroja. Tocaba el ukelele y aún hoy día siempre que veo a un adulto tocar el ukelele, me cae bien. La mataron, la vida de John fue una tragedia tras otra. Esa desdicha hizo de John un matón, un Ted. En Liverpool había mucha violencia, muchos Teddy Boys, y se los veías en un callejón intentabas escabullirte. Sí, habías tenido que buscarte la vida, como John, te protegías con algún tipo de fachada. Así que se dejó largas patillas y se puso la levita, los pantalones de titillo y los zapatos de suela de crepé. Por eso siempre estaba tan a la defensiva. Yo lo veía de lejos, desde el autobús. Si aquel Ted hubiera subido al autobús, yo no lo hubiera mirado muy fijamente por si me atizaba, porque era mucho mayor. Eso antes de conocerlo. Ivan Vaughan era un amigo mío nacido el mismo día exacto que yo. Era un tío genial, que por desgracia enfermo de Parkinson y murió. Ivan también era colega de John. Ivan me dijo un día la feria de Woolton Village es el sábado, vivía cerca de John, en Woolton. ¿Quieres venir? Yo dije sí, no tengo nada que hacer. Fue el 6 de julio de 1957. Teníamos 15 años. Recuerdo que entré en la feria, había un tiro al coco por aquí, un juego de aros por allá, lo normal, y un grupo. Tocaba en una tarima, con unas cuantas personas mirando. En primer lugar nos dirigimos hacia el escenario, porque como buenos adolescentes nos interesaba la música. Vi un chico con el pelo rizado y tirando a rubio, y una camisa a cuadros con muy buena pinta, muy a la moda cantando un tema que me encantaba, Come Go With Me de The Vikings. No se sabía la letra pero daba igual porque ninguno nos la sabíamos tampoco.
El estribillo dice come little darling, come and go with me, I love you darling. John estaba cantando Down, Down, Down to the Penitentiary. La estaba completando con versos verdes, pensé que era bueno y cantaba bien. A su alrededor había un grupo de esquifle bajo, de cajón de té, batería, bayo, todo muy desastrado. Se llamaban que Quarrymen porque John iba al colegio Quarrybank y me gusta mucho. Di una vuelta por la feria y después Iván y yo pasamos detrás del escenario. El grupo estaba preparando para ir adentro, al salón parroquial, para la función de la noche. La gente bebía cerveza. Realmente yo era muy joven para aquello, pero, claro, tomaré un trago. Intentaba no desentonar con los chicos mayores que, con 16 años, empezaban a beber. Vimos la función de la noche y fue buena, aunque casi estalla una pelea, oímos que iba a venir la banda de Garston y yo me preguntaba en qué me había metido. Solo había ido a pasar la tarde, y de repente me encontraba en tierra de la mafia. Sin embargo no pasó nada, y yo me senté, al piano. John iba un poco mamado, se me apoyaba en el hombro y olía a alcohol. Todos estábamos un poco borrachos. Yo pensaba maldita sea, ¿quién es este? Pero a él le gustaba lo que yo tocaba Walelota Shaking Going On Endoro, y yo conocía Tutti Frutti y Lopta Sally. Después toca la guitarra, del revés. Hice 20 Flight Rock y me sabía la letra. The Quarrymen alucina Ronald ver cómo conocía y podía cantar 20 Flight Rock. Gracias a eso, entré en The Beatles. Me sabía la letra porque mi colega Ian James y yo acabábamos de sacarla. Los dos alucinábamos con todos aquellos discos y anotábamos la letra. 20 Flight Rock fue un disco difícil de conseguir, recuerdo que lo encargué y tuve que esperar semanas a que llegara. Comprábamos en Curriso en Nems. Íbamos a las tiendas y pedíamos que nos dejaran oír un disco, y después no lo comprábamos. Se enfadaban mucho, pero nos daba igual, ya habíamos sacado la letra. Nunca he tenido una colección de discos muy grande. En aquella época a menudo iba en bici a Wolton para ver a Iván. Yo vivía a un corto paseo en bici, en Allerton. Podías pasar por el campo de golf a través, así que su casa estaba en un sitio muy cómodo para John y para mí. Entonces era importante vivir cerca. En aquella época los chicos no conducían. Peter Shotton, que estaba entre Quarrymen, también pasaba por allí en bici y nos encontrábamos por casualidad. Peter era muy amigo de John. Me dijo Paul, el otro día estuvo bien y hemos estado hablando. ¿Te gustaría entrar en el grupo? Yo contesté tengo que pensarlo. Pero estaba muy emocionado por la oferta, así que a través de Iván accedí a entrar. Una cosa fabulosa de Liverpool, Newcastle y las provincias es que en todas hay sitios con nombres famosos, y el primer gol lo que hicimos con The Quarrymen fue en Broadway, de Liverpool. Grabamos el primer disco en un estudio de maquetas de Kensington, Liverpool. Para el primer concierto, me dieron un solo de guitarra en Guitar Bogie. En los ensayos lo tocaba sin problemas, por eso lo eligieron. Las cosas iban bien, pero cuando llegó el momento de tocarlo en directo, los dedos no me respondían. Pensé, ¿qué hago aquí? Estaba demasiado asustado, era un momento muy importante, con todo el mundo mirando al guitarrista. No pude hacerlo. No volví a tocar un solo hasta hace unos pocos años. Por eso entró George. Conocía a George del autobús. Antes de trasladarme a Allerton, vivía en Speke. Recibíamos en una zona que la gente llamaba el polígono industrial. Comprendo. Ahora que estaban intentando llevar la industria allí para crear empleo, pero entonces nunca nos planteamos por qué la llamaban polígono industrial. George vivía a una parada de autobús de mi casa. Yo tomaba el autobús para ir al colegio y subía en la parada siguiente. Como éramos más o menos de la misma edad, empezamos a hablar, aunque ya me dirigía a él en tono con condescendiente, porque él tenía un año menos. Ahora sé que mantuve ese fallo durante toda la época de los Beatles. Si conoces a un chico cuando él tiene 13 años y tú Shiv, cuesta llegar a considerarlo un adulto. George aún me parece un niño y Ringo me sigue pareciendo muy mayor porque me lleva 2 años. Era el adulto o del grupo. Cuando se unió a nosotros llevaba barba y traje y tenía coche. ¿Qué más? ¿Pruebas de virilidad hacen falta? Les hablé a John y a los demás Quarrymen de aquel chaval del colegio llamado George. Es un guitarrista bueno de verdad y si estáis pensando en un guitarra, es vuestro chico. Contestaron vale, vamos a oírlo. George tocaba la unchi tan bien que sonaba como el disco. Una noche, todos íbamos en el piso de arriba de un autobús vacío y le dije venga, George. Él agarró la guitarra y ya lo creo que sabía tocarla. Todo el mundo asintió estás dentro. O lo has conseguido. Pasó un poco como conmigo, quien sabía la letra de 20 Flight Rock. Con George fue es un poco joven, pero, Dios, qué bien toca Raúlchi. Desde entonces consideramos a George algo así como nuestro guitarrista profesional. Más tarde, John tocó algunos solos al estilo Chuck Berry, pero cedió el puesto de solista a George y él se quedó con el de guitarra rítmica. Entonces, John ya iba a la escuela de artes y oficios. Yo tenía 15 años, John casi 17. Cuando quería hacer algo de adulto se preocupaba por la pinta añadida de George. Pensábamos aún no se afeita. ¿No podemos hacer algo para que parezca mayor? Una vez, George y yo habíamos ido a ver la película Semilla de Maldad. La protagonizaba Big Marrow, que era bueno. Bueno, lo más importante era que el tema principal Rock Around the Clock de Bill Haley. La primera vez que oí aquello sentí un escalofrío en la espalda, teníamos que ir a ver la película, solo por el título de la canción. Yo estaba a punto de cumplir los 16. Pese a mi cara de niño, yo conseguía colarme en el mundo adulto, pero es George no. Tenía toda la pose, pero pinta de niño. Recuerdo que fuimos a
su jardín trasero y le pide un bigote con un poco de tierra. Estaba ridículo, pero pensé da el pego. Entraremos. Y entramos. Era una película de delincuentes, juveniles y sufrimos una gran desilusión. Solo actuaban y hablaban. Por fin pude ver a Will.i.am en directo en el Odeon. Creo que costaba 24 chelines. Así que tuve que ir solo, porque nadie más pudo ahorrar esa cantidad. No tenía ninguna fuente de ingresos, tardé mucho en ahorrar el dinero. Para esas cosas era muy cabezota, si me entraba el cosquilleo, tenía que ir. Recuerdo que fui en pantalones cortos. A un concierto de rock, fue genial, aunque Big Lewis y su orquesta ocuparon la primera mitad del espectáculo. Me sentí un poco estafado, quería ver a Bill todo el tiempo. Tenía héroes del cine. Fred Astaire siempre fue uno de los grandes, me parecía elegante y sofisticado. Me encantaba su voz. A todos nos gustaba mucho a Marlon Brando. Bob Wheaton, un cómico cuyo autógrafo conseguí una vez. Tenía un familiar que trabajaba de portero de camerinos en el Liverpool Empire y me conseguía autógrafos. Normalmente soy bastante amable a la hora de firmar autógrafos, no siempre pero normalmente. Sí, y se debe a que yo los coleccionaba a la puerta del camerino del Empire, de los Crew Cuts y gente así. Yo no he olvidado que me trataron bien. Una vez escribí a Craven Cottage, al Fulham Football Club, para pedir un autógrafo de John Miaines, aún siento un cosquilleo al recordar cuando me llegó por correo. Le mandé una carta a Sir Peter Scott. Bien pensado, yo era un poco calculador, pero siempre pensaba que él no ya lo tenía. Peter Scott hacía un programa de televisión y dibujaba diversos pájaros cada semana. Le escribí, ¿podría darme los dibujos de los patos, si no va a hacer nada con ellos? Recibió una respuesta educada. En la tele veíamos casi todo lo que estaba pasando. En la tele oí hablar por primera vez de Rock Around the Clock e incluso de Maarisi. Granada, la emisora de televisión local, se encargaba de pescar y entrevistar a todo aquel que andaba por la región. Así llegaron a nuestros oídos todas aquellas cosas, las películas de rock and roll, Semilla de Maldad, Marlon Brando en El Salvaje, que me decepcionó un poco. No obstante, lo que me encantaba era la música. A veces, estoy algo decaído y me animó al oír una canción en particular. Yo y mi colega de adolescencia, Ian James, llevábamos cazadoras jaspeadas con una pequeña solapa en el bolsillo del pecho y deambulábamos por los parques de atracciones y sitios así. Si nos desanimábamos, volvíamos y poníamos un Eve de Elvis, el Don't Be Cruel, y ya estábamos en forma otra vez. Le curaba cualquier mal rollo. Recuerdo un día, en el salón de actos del colegio, teníamos una hora libre y todos estábamos deambulando por allí. Alguien sacó una revista de música y había un anuncio de Heartbreak Hotel. Elvis tenía un aspecto fabuloso, es él. El Mesías ha llegado, y cuando oímos la canción tuvimos la prueba. Poco después, salió su primer álbum, que sigue siendo mi favorito de todos sus discos. Nos parecía tan fantástico que lo poníamos sin parar e intentábamos aprenderlo entero. Todo lo que hicimos estuvo basado en ese disco. Perdí el interés en Elvis cuando dejó el ejército. Me parecía que lo habían amansado mucho. Todo era malo, sé que ahora mucha gente le da un valor kitsch, y he oído decir a algunos que les gustaba más el Elvis gordo y abotargado en Las Vegas, porque existía el miedo, la amenaza de que pasase algo, y eso les producía morbo. Pero a mí me gustaba más 1956, cuando era joven y guapo y le centellaban los ojos, cuando tenía sentido del humor además de aquella gran voz. Era un vocalista increíble. Puedes tratar de imitarlo, todos lo hemos hecho, pero él sigue siendo el rey. El vídeo Elvis Live in 56 es estupendo, pero se hizo solo un año después de que volviera de Hollywood y la luz ya se había apagado de sus ojos. En ese vídeo actúa para un público de chicas histéricas, pero sus gestos dicen no. Me creo todo este jaleo. Hace suya cada una de las palabras. Cada una actuación increíble y aún me encanta. Elvis nos dejó una huella enorme a todos. Chuck Berry fue otro de los que nos influyó muchísimo. Con John y Belgode subíamos al dormitorio de John, donde tenía el tocadiscos, y escuchábamos todos los discos de Chuck Berry tratando de aprenderlos. Recuerdo que me aprendí Memphis, Tennessee. También vi a Eddie Cochran en televisión, o Boy, creo que era. Casi todos los demás, como Cliff Richard y Marty Wilde, cantaban bien, pero Eddie era el primero, que además tocaba la guitarra. Estaba tocando Milk Cow Blues y llevaba una guitarra Gretsch y un trémolo Bixby. Tenía un aspecto muy glamoroso. The Girl Can't Help It sigue siendo la gran película musical. Hasta entonces, las películas musicales siempre se habían considerado de serie B, o bien la música solo formaba parte de la banda sonora, como en Semilla de Maldad. O aquellas producciones en blanco y negro con Alan Freed como protagonista y todo eso que llamaban obras de negros. Para nosotros no era una obra de negros, era Clyde McPhatter, idolatrábamos a aquella gente y siempre pensábamos que los trataban muy mal. Hasta aquella película. Hay una escena famosa al principio, cuando Tom Ewell agarra la pantalla. Dice esperado momento, y empuja la imagen hacia afuera, convirtiendo la pantalla en una panorámica. Después hace chasquear los dedos y la imagen cambia de blanco y negro a color, la gran superproducción, justo lo que estábamos esperando. Entonces aparece Jaime Mansfield y el juego ha terminado, las gafas del tipo se rompen. Mientras tanto, Little Richard está cantando The Girl Can't Help It y después Eddie Cochran hace 20 Flights Rock. Y Gene Vincent canta Vivo Palula, que fue el primer disco que me compré en la vida. Esa película me sigue gustando. En aquel entonces hacía su aparición mucha gente. Buddy Holly era completamente distinto, procedía de Nashville y gracias a él nos interesamos por la música country. Aún me gusta el estilo vocal de Buddy. Y sus composiciones.
Algo digno de destacar de los Beatles es que escribimos nuestro propio material desde el principio. Hoy día la gente da por supuesto que vas a hacerlo, pero nadie lo hacía entonces. John y yo empezamos a componer gracias a Buddy Holly. Fue como, Bow compone y es músico. Siempre mirábamos las películas de Elvis para ver si sabía tocar la guitarra, y sabía. Un poco. No era malo, conocía los acordes. Algunos guitarristas no colaban ni, por casualidad. Pensábamos, eso no es una postura, eso no es un acorde, lo que equivalía a Dios. Ya no nos gusta las. No deberías tocar la guitarra, no, ¿sabes? Déjala y baila. Pero sabías que Buddy tocaba a él solo de Peggy Sue. Nos gustaba mucho por esa razón, y también porque en los discos siempre ponía Ollie. Petio Ollie, así que sabíamos que era uno de los compositores. Pasábamos siglos intentando aprender la intro de David Day, y John la sacó por fin. Buddy la hacía en fa con cejilla, pero no lo sabíamos, y nosotros la hacíamos en la. John era muy miope. Llevaba gafas, pero solo se las ponía en privado. Antes de que Buddy Holly llegara a escena, nunca la sacaba porque se sentía como un idiota, con sus grandes gafas de concha. Siempre chocaba con todo, se había convertido en un hazmereír. Otro amigo de su escuela, Geoff, era aún más miope. John y Geoff pasaban por situaciones muy divertidas cuando iban por la ciudad, dos chicos ciegos que no se ponían las gafas. Pero cuando apareció Buddy, las gafas también hicieron su aparición. John podía salir al escenario y ver para quién estaba tocando. En nuestra imaginación, John era Buddy y Holly Tell Richard o Elvis. Cuando empiezas, siempre eres alguien. En cuanto a música, no solo me gusta el rock. A los chavales de hoy en día seguramente les costará imaginar una época en la que el rock and roll solo era una de las músicas. Ahora es la música. Hay mucha variedad, desde el pop a los intérpretes serios de blues. Entonces, yo no pretendía necesariamente ser un rockero. Cuando compuse When in 64, pensé que estaba componiendo una canción para Sinatra. Había otros discos importantes para mí, aparte de los de rock and roll. Y eso se notaría en los Beatles, cuando interpretaron canciones como Tilted Was You. Tenía una prima mayor, Elizabeth Danger ahora Robbins, que ejerció gran influencia sobre mí. Poseía una colección de discos bastante potable y Change a Air for Me, No If You Care For Me. La letra era buena. Siempre me ha gustado Chuck Berry por la misma razón, escribía letras estupendas. Betty me ponía discos como Fever de Peggy Lee. Peggy Lee también interpretaba Tilted Was You. No me enteré de que procedía del musical de Música Man, hasta años más tarde. Es gracioso, mi compañía edita ahora las canciones de ese espectáculo. Eso me llevó a canciones como A Taste of O'Neill y a cosas que quedaban un poco a la derecha y a la izquierda del rock. Los gustos de John, de George y los míos eran muy parecidos. No siempre cambiábamos música como locos. Y cuando John nos manifestaba otra receta de sus gustos musicales, yo me sentía como en casa, cuando mi padre me ponía la música que le gustaba. Una de las canciones favoritas de John era Don't Blame Me. Es un tema muy bonito que me parece que le había enseñado su madre, otra era Little Whittles. Nos aprendíamos los acordes de algunas. Pero lo que más nos llamaba era el rock, y eso fue lo que empezamos a devorar. Cuando no estábamos tocando en fiestas o en concursos, escuchábamos cómo tocaban otros chicos y acabábamos yendo a la caza de acordes y discos. Era como buscar el santo grial. Alguien nos hablaba de un chico de Fazakerley. Eso estaba muy lejos, por supuesto, estaba en Liverpool, pero para nosotros era como ir a la otra punta del mundo. Ese chico conoce el Si séptima, habrá que emprender el viaje. Y una pequeña multitud partía hacia allá en autobús. Bastaba con que se supiese el Si séptima. Nos sentábamos o gurú, hemos oído que conoces el Si séptima. Por favor, enséñanoslo. Claro, chicos. Después volvíamos a casa sabemos la y re. Ahora vamos a por el Si séptima. Durante un tiempo no supimos muy bien cómo hacer la última parte. Un día llegó el rumor a la ciudad de que un hombre del otro lado de las colinas tenía el disco Searching de The Toasters. Colin, el batería del grupo de Skiffle de John, lo conocía y organizamos una pequeña excursión para localizar al hombre. Lo encontramos y le quitamos el disco de encima. Era demasiada responsabilidad para él. No podíamos devolvérselo. Lo necesitábamos, era una joya. Searching se convirtió en un gran éxito con los Beatles, siempre la tocábamos en el Cavern. Había pequeños grupos de fans que se ponían nombres. Uno se llamaba The Wooden Tops, y dos de esas chicas, Chris y Val, gritaban con su acento de Liverpool: canta Searching, Paul. Canta Searching. Así conseguíamos las cosas, yendo en autobús a alguna parte para hablar con un hombre que tenía un disco, o en las fiestas de adolescentes. Los chicos venían con un puñado de singles, una bolsa de la compra llena. Y entonces surgía nuestro lado más ruin. Conforme la gente se iba emborrachando, le robamos los discos. Empecé a juguetear de nuevo con el piano de mi padre. Compuse con el medio en broma When in 64, a los 16 años, y nunca la olvidé. Hice aquella melodía pensando vagamente en que iría bien para una comedia musical o algo así. Como yo digo, entonces aún no sabía a qué me iba a dedicar. Recuerdo que una vez pensaba en la parada del autobús si pudiera ganar 75.000 libras en las quinielas y tener cubiertas las necesidades básicas: una guitarra, un coche y una casa. Ni siquiera me ocurriría algo más. Mi padre me dio 10 chelines una vez y, por lo que recuerdo, es la única persona en toda mi vida que me ha dado algo por nada. A menudo me saltaba la clase por la tarde, yo pasaba de ir a la escuela de artes y nos sentábamos a aporrear las guitarras.
Íbamos a mi casa porque no podíamos ir a ninguna otra parte. Mi padre estaba trabajando. Y llevamos una pipa y fumamos que para sentirnos adultos. No tenía muy buen sabor. Los dos. Teníamos guitarras acústicas, nos sentábamos frente a frente y tocábamos. Era estupendo porque en lugar de buscar una canción en mi mente podía mirar cómo tocaba Joan como si él fuera el reflejo de lo que yo estaba haciendo. Era un buen modo de componer. Componíamos canciones juntos. Yo las escribía en un cuaderno, y arriba siempre ponía otra composición original de Lennon-McCartney. Solo eran las letras y notas de los acordes. Teníamos que memorizar las melodías e indicar dónde iban los o de los coros, no teníamos manera de guardarlas. No había casetes y no se podía permitir el lujo de hacerse con una grabadora Grundy. Tenías que relacionarte con alguien que tuviera una. Conocíamos a una persona, pero no grabamos gran cosa. Al principio no nos interesaba nuestro propio material hasta tal punto. Todo consistía en recordar las canciones que habíamos compuesto. John y yo teníamos una ley tácita: si nosotros no podíamos recordarlas, ¿cómo íbamos a esperar que la recordaran personas que no las habían compuesto? Hicimos Love Me Do You Sour Stand y sentamos las bases del trabajo en equipo. Uno venía con una idea y nos la íbamos pasando. Así se establecía una competitividad sana mientras la idea rebotaba de uno a otro. Love Me Do era casi toda sol séptima y re, nada complicado. La armónica está muy bien. Jones había tocarla. Tenía una cromática, que es más como la de Stevie Wonder, era un poco cuadrada, así que tuvo que averiguar cómo arrancarle el sonido blues. Aún estábamos aprendiendo la profesión. A John le gustaban algunas de mis letras y otras no. Aprobaba casi todo lo que yo hacía, pero a veces había una frase que rechinaba, como She was just 17 she'd never been a beauty queen. John pensaba la guapa de la fiesta. Uf. Estábamos pensando en Budlins, así que nos preguntamos qué deberíamos poner. Al final quedó You Know What I Mean, ya sabes lo que quiero decir. Era bueno, pero no sabes lo que quiero decir. Aprendimos juntos, y poco a poco las canciones fueron mejorando. La mayoría de lo que llamamos las primeras 100, que debían de ser unas 5, entonces. Mentíamos más que hablábamos para llamar la atención, las escribimos a mi casa de Forley Inn Road. Después teníamos que ventilar la casa para eliminar el olor a tabaco té, y marcharnos antes de que mi padre volviera y nos pillara. En aquellos tiempos podías ir a los estudios locales y, siempre que pudiera reunir el dinero, 5 libras, que era mucho para un chico, grabar un disco. Representadas allí con todo el equipo y aguardadas, un poco como en la sala de espera de un médico. Cuando el grupo Buen Intérprete que iba delante había terminado su disco, entradas en estudio. Un tío ajustaba unos cuantos micrófonos y cantadas. A continuación volvías a la sala de espera y aguardadas unos 15 minutos mientras procesaba la cinta, creo que era una cinta, aunque te lo daban directamente en acetato, y te ibas. Eran unas grabaciones muy primitivas. En 1958 grabamos un disco de acetato por este sistema. Éramos 5: George, John, Colin Anton, Duflo y yo. 2 era amigo mío del colegio que tocaba el piano. Sabía tocar el arpegio del principio de Man Woman Blues de Jerry Lee. Por eso estaba en el grupo. No conocíamos a nadie más que pudiera tocar arpegios por todo el teclado, nosotros hacíamos un acorde y parábamos, después otro y parábamos otra vez, él lo hacía seguido, con la digitación correcta. Fuimos a Philips de Kensington, que sonaban muy, dijo. John cantó Tad BDD y la cara de Elaine Spite of Old Danger, una cancioncilla propia con muchas influencias de Elvis. John y yo la cantábamos y George tocó el solo. Cuando nos dieron el disco, acordamos tenerlo una semana cada uno. John lo tuvo una semana y me lo pasó a mí. Yo lo tuve una semana y se lo pasé a George, que lo tuvo una semana. Después Colin lo tuvo una semana también y se lo pasó a Doslowe, que se lo quedó 23 años. Más tarde, cuando ya éramos famosos, dijo tengo que el primer disco. Acabé comprando solo por un precio muy excesivo. Desde entonces he hecho algunas copias. No quiero poner el de acetato, o porque se gastaría, como pasa con las maquetas de aquellos tiempos. Pero estoy muy contento de tenerlo. En aquella época, yo también tocaba la guitarra. En realidad hubo un tiempo en que solo éramos 3 en el grupo, todos guitarristas: George, Joan y yo. Tocábamos aquí y allá, por Liverpool, y al cabo de un tiempo todos los demás habían ido desertando para ponerse a trabajar, ir a la universidad, o lo que fuera. Nos presentábamos a los bolos con 3 guitarras, y la persona que nos había contratado preguntaba ¿dónde está la batería? Para solventar la eventualidad, decíamos el ritmo lo llevan las guitarras. Hay que las hay plantado con una gran sonrisa y te tiras el farol. No podías contestar gran cosa, y luego hacíamos que las guitarras sonaron muy rítmicas para demostrar que iba en serio. Nos enteramos de que había buenas oportunidades en los concursos de talento como Discoveries de Carroll Levis. Carroll Levis era un caballero canadiense más bien fornido con el pelo tirando a rubio. Pensábamos que los canadienses se parecían a los americanos, así que los teníamos muy bien considerados. No les costaba mucho entrar en el espectáculo, como hizo Hutchie Green, solo por su acento ladies and gentlemen. Oh, wow, es profesional. En 1959 nos afectaron para el Discoveries de Levis y fuimos a Alwick, de Manchester. Ensayamos la actuación en el viaje de tren desde Liverpool. Tocamos Tinkytober y Raveon. En el concurso, fracasamos miserablemente, siempre nos derrotaban. Jamás en la vida ganamos un concurso de talentos. Siempre participábamos en concursos nocturnos de pub y plus de trabajadores.
La mujer de las cucharas nos ganaba sin excepción, porque eran las 11 de la noche y todo el mundo estaba como una cuba, no querían oír lo que estábamos tocando. Siempre había una señora gorda con un par de cucharas que no se ganaba de calle. Volvíamos en el autobús, diciendo no deberíamos haber perdido, no era tan buena. Es verdad que tenía algo, las piernas, ¿sabes? No, nosotros éramos mejores, ya lo creo estaban. Todos borrachos. Tras cada fracaso, teníamos que levantarnos el ánimo. Stuart Sutcliffe era un amigo de John de la escuela de artes. Stuart había vendido una pintura por 65 libras. Pintaba al estilo de Nicolas de Staël, su artista favorito. Las pinturas eran básicamente abstractas, a nosotros nos parecía como si piara un poco de pintura y las moviese. ¿Y qué se hace con 65 libras? Todos. Se lo recordamos mientras tomábamos un café. Es curioso que hayas conseguido esa cantidad, Stuart, es casi lo que cuesta un bajo Hofner. Él dijo no, no me lo puedo gastar en eso. En aquellos tiempos era una fortuna, como una herencia. Dijo que tenía que comprar lienzos y pinturas. Le dijimos esto, entra en razón, cielo. Un Hofner, una pasada del grupo. La fama, cedió por fin y comprobar que el enorme bajo Hofner que lo empequeñecía. El problema era que no sabía tocar bien. Aquello era un ligero inconveniente, pero tenía una buena pinta así que no supuso un gran problema. Cuando entró en el grupo, hacia la vida de 1959. O le teníamos un poco de envidia, fue algo que yo no llevé muy bien. Siempre nos sentíamos algo envidiosos de las otras amistades de John. Él era el mayor, no se le podía hacer nada. Cuando Stuart entró, me sentí como si nos estuviera quitando el puesto a George y a mí. Quedamos un poco desplazados. Stuart era de la edad de John, iba a la escuela de artes y oficios. Pintaba muy bien y tenía un aire de credibilidad que a nosotros nos faltaba. Nosotros éramos más jóvenes, íbamos al instituto y no parecíamos serios. Así, con el batería de turno y hubo unos cuantos, sumamos 5.